No. Gusta saludar a la gente de ABC TV. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, estamos en contacto con Elías López, colega venezolano de Radio Deporte. La otra vez charlaban ustedes con otros colegas también. Giovanni de Radio Imaginación. Sí. Ahí está, así que unimos fuerzas con los colegas para ir sabiendo qué pasa con la selección venezolana y, por supuesto, cómo se viene este partido. Elías, ¿cómo estás? Buen día. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Venezuela, agradecidos por el contacto y nada, por acá la orden para lo que necesiten. Bueno, Elías, comentanos por favor, el técnico Berizzo, no sé si ya se enteraron, tomó la decisión efectivamente de no hacer reconocimiento del estadio de Mérida mañana. Sí, eso es correcto, la selección paraguaya no va a hacer reconocimiento de cancha del Estadio Metropolitano de Mérida. Que bueno, ha visto acción estos últimos días por el equipo precisamente venezolano Estudiantes de Mérida, que hace bien en ese estadio, que ha jugado ya 2 partidos de Copa Libertadores luego del parón por la pandemia, y es un estadio, un gramado que realmente no se ha visto en sus mejores condiciones. Incluso el profesor José Peseiro, seleccionador nacional de Venezuela, solicitó a los encargados del estadio a bajar un poco la grama. La selección venezolana tampoco tiene sus planes de hacer reconocimiento de cancha, y al igual que la selección paraguaya, pero eso es lo que pasa actualmente con el Estadio Metropolitano de Mérida, que como les dije ya ha visto acción en este año y no ha mostrado su mejor cara. O sea, es un estadio que que vamos a verlo por televisión y no luce muy bien, que digamos. Mira, lo que pasó con Estudiantes de Mérida me da la sensación, no tuve la oportunidad es que el gramado estaba muy alto, y eso es precisamente lo que pide el profesor José Peseiro, y bueno, al estar la grama muy alta, evidentemente el balón no rueda como debería. Se han hecho trabajos y se ha estado trabajando desde el último partido de Estudiantes de Mérida en ese estadio hasta acá, evidentemente para que la grama en especial esté a tono. Vamos a tener que verlo, en foto realmente se ve muy bonito, pero creo que no me adelantaría a emitir un juicio de valor sobre el gramado. Habría que esperar que se juegue el partido para ver, pero sí se ha trabajado estos últimos días incansablemente para que muestre un buen rendimiento el gramado en específico. Elías, Venezuela, ¿cómo llega y cuál es el lote de jugadores disponibles que tiene en estos momentos? Mira, Venezuela llega golpeada por esa derrota contra Colombia, no solamente por la derrota, sino por las formas. Creo que la derrota estaba hipotecada quizás para Venezuela, era algo esperado, no era algo muy raro, sobre todo entendiendo que Colombia ha sido una de las selecciones más regulares en el continente, en Sudamérica, en las eliminatorias Conmebol en los últimos años. Y con lo que, muchas personas muestran inconformidades con las formas. Venezuela va a tener todo el equipo disponible. Contra ese partido contra Paraguay contra Colombia, no estuvo Jefferson Soteldo, que se sumó a la concentración de la selección nacional el mismo día, el mismo viernes en la mañana, por temas de vuelos, de conexiones. Se le hizo tarde para llegar y no estuvo disponible, no pudo hacer entrenamiento con el equipo, pero ya Jefferson Soteldo está disponible. El otro es Arquímedes Figuera, que también se había sumado a la concentración de la selección nacional el jueves por la noche, tampoco pudo entrenar con el equipo, pero ya se ha entrenado con la selección también en Mérida. La única duda para Venezuela actualmente es Mikel Villanueva, que sufrió una lesión en Colombia en el entrenamiento previo al partido contra Colombia en Barranquilla. Se está esperando, ya Mikel Villanueva está trotando, pero realmente no se espera que llegue para mañana. Todavía no se pierden las esperanzas, pero realmente se ve muy complicado que pueda jugar mañana Mikel Villanueva, un central que juega en Santa Clara, en la primera división de Portugal. Incluso ha jugado 3 jornadas en el fútbol portugués, como lateral por izquierda, como marcador de punta por izquierda, pero parece que no va a poder estar en ese partido. Y en comparación al 11 que puso en Barranquilla, ¿qué cambios podría haber? Ya citaste lo de Soteldo, si podría cambiar de centro delantero, en base al equipo que jugó el viernes y que jugaría mañana. Sí, al ser un seleccionador nacional nuevo, todavía no se conocen no se conocen quizás las preferencias dentro de las opciones que tiene. Pero si me preguntas a mí, yo creo que el equipo no va a cambiar demasiado. Me parece que se va a mantener Wilker Fariñez en el arco. Sí me parece que va a haber un cambio en la línea defensiva. Roberto Rosales va a pasar al lateral derecho, su posición natural. Va a jugar de central John Chancellor con Wilker Ángel, y por izquierda va a entrar Rolf Felcher. Por ahí serían los cambios en la banda, por banda izquierda y por banda derecha en defensa. En el medio, Yangel Herrero, jugador de Granada, y Tomás Rincón, el capitán de la selección. Creo que por allí no hay duda, se va a mantener el 4-2-3-1, me da la impresión.
Arriba me parece que va a estar Darwin Machís o Jefferson Soteldo por izquierda, Rómulo Otero de 10 y por derecha Jefferson Savarino del Atlético Mineiro. En punta sí es prácticamente seguro que va a haber un cambio y va a estar Fernando el Colorado Aristigueta, jugador que actualmente milita en el fútbol mexicano, por Sergio Córdoba, que no es, a ver, sí ha jugado como 9, pero no es un 9 nato. Incluso en la selección sus mejores momentos se han visto como extremo, cayendo de derecha hacia la izquierda. Muchísimas gracias por atendernos. Una consulta Elías. antes le quería hacer. Leímos que tuvo algún problema la selección venezolana cuando llegó al hotel, corte de energía, y que lamentablemente en Mérida se están dando varios cortes de energía diarios, si puede ser así. Sí, Mérida es una ciudad muy, sobre todo últimamente, bueno, ustedes, no es secreto para nadie la situación que se vive actualmente en todo el país, pero la región de los Andes, en especial el estado de Mérida, que es donde está la selección nacional, sufre muchos cortes de luz. Incluso la gente de Mérida pasa 14, 16 horas al día sin servicio eléctrico. Evidentemente cuando la selección nacional viaja a Mérida se intenta hacer un protocolo para mantenerlos en una especie de burbuja y que no sientan este tipo de problemas. Pasa que el hotel Convención es un hotel 5 estrellas. Se ha mantenido la zona sin cortes eléctricos, pero sí con muchas fallas. Es decir, que al hotel todavía no se le ha ido la electricidad directamente, pero sí han habido muchos bajones, lo que no permite que el aire acondicionado funcione. Entonces, en las redes sociales se ha hecho viral una campaña, quizás una protesta, una inconformidad de los jugadores, más allá de la situación del país, es de que la Federación Venezolana de Fútbol no haya organizado una logística necesaria, porque evidentemente esto se sabía que podía pasar. Como les digo, en Mérida pasa más de la mitad del día sin servicio eléctrico, que no se haya organizado una logística necesaria para que el hotel tenga una planta eléctrica que le permita tener electricidad y evidentemente que puedan tener todas las comodidades. ¿Qué pasa? Hay periodistas que dicen que los jugadores realmente no se han quejado de eso, sino que lo que se quejaron, incluso con el profesor José Peseiro, de las condiciones del estadio Metropolitano de Mérida, que pidieron que le bajaran un poquito la grama porque la veían muy alta, y en el campo de entrenamiento, un campo en el Guillermo Soto Rosa, que es un campo histórico acá en Venezuela, que no estaba en las mejores condiciones. El día sábado entrenaron allí y llovió en el entrenamiento. La cancha quedó muy mojada. La selección nacional tenía planificado entrenar el día de ayer domingo en doble turno, pero tuvieron que cambiar de cancha, tuvieron que irse de Guillermo Soto Rosa a la Academia Meritense, que es una academia de fútbol menor en Mérida, que tiene unas instalaciones bastante bonitas, pero no pudieron entrenar las 2 veces que tenían pautadas. Entonces esa es la principal inconformidad de los jugadores de la selección nacional, pero como les digo, eso que pasa en Mérida era previsible. O sea, tienen muchos meses pasando en el país, sobre todo en esa área de los Andes, en el estado de Mérida como tal. Elías, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Les mando un fuerte abrazo, éxitos en el partido de mañana. Y nada, quedamos a la orden para lo que necesiten por acá en Venezuela. Gracias. Elías López, colega de Radio Deportes de Venezuela. Bueno, no está muy bien el césped del Estadio de Mérida. Paraguay no va a hacer reconocimiento. Venezuela tampoco. Es algo inusual, ¿verdad? Porque sí. Normalmente... Lo que pasa es que la ciudad en sí, vos sabés que un colega ha publicado esto de que le pasó a la selección de Venezuela. Yo intenté contactar con alguien de Paraguay, no he respondido hasta ahora si también le pasó, porque casi la mitad del día sin energía eléctrica, y dice que una de las ciudades menos recomendables, los venezolanos comenzaron a opinar en el tuit de un colega venezolano, una de las ciudades menos recomendables para un partido internacional en este momento es Mérida. Por eso queríamos saber cómo le está yendo a la delegación paraguaya también, que creo que parte de toda esa precariedad habrá sido motivo para ni intentar el traslado a un estadio que tampoco está bien, ¿no? Porque un estadio bastante... se reacondicionó para 2007 la Copa América, pero también es bastante complicado. Está el campo de juego como varios campos que vimos últimamente en Copa Libertadores en Venezuela. Claro, porque más allá del reconocimiento, porque yo creo que ya se dejó de hacer, y mucho más en esta situación de pandemia, esto de tratar de minimizar los traslados. Pero lo que decía el colega es que si el pasto está alto, va a repercutir en el juego que los dos quieren hacer. O sea, uno sabe que Venezuela también es un equipo de posesión, de traslado. Paraguay también lo hizo acá contra Perú.
Entonces, si el césped está alto, eso va a repercutir en la velocidad de la pelota y después lo otro. O sea, enfrentamos a un equipo que tiene un día menos de descanso, que tiene menos tiempo de conocimiento entre el técnico y los jugadores, que tiene más bajas que Paraguay, que viene de un resultado de los que desmoraliza, como bien decía el colega, no por el hecho, sino por el cómo, que en 45 minutos ya se liquidó el partido en Barranquilla el viernes pasado. Y son elementos a tener en cuenta porque me parece que eso ayuda también a que, a diferencia del jueves pasado, donde teníamos más una cuestión de convicción anímica, creo que futbolísticamente hay elementos para poder soñar con ganar el partido de mañana. ¿Qué les parece los cambios que se anuncian? Gatito Fernández pierde la posición por Anthony Silva probablemente. La inclusión de Cachorro Sánchez, la defensa se mantiene. Después Cachorro va con Gastón y con Matías Villasanti, y lo de Almirón con Lescano y Ángel Romero. Esa es la probable configuración paraguaya. Yo creo que cuando vos preguntabas lo del arco, yo creo que hoy tiene más adeptos el cambio por lo que mostró Gatito jugando en esas condiciones que está ahora mismo Fernández. Después, a mí me gusta ese mediocampo. El mediocampo de Jiménez con Villasanti y Cachorro. A mí me gustaría que entre Juan Escobar, comprendiendo que Alberto Espinola hizo un fabuloso segundo tiempo, pero si no es Machís o Soteldo, y creo que Escobar también le puede dar eso de ir a apretar arriba. Y si él Lescano, me sorprendería el 9, porque me parece que si la idea es jugar con un 9 clásico, me parece que es un partido más para Tony. Y acá desarrollaba la idea la semana pasada que por quienes juegan, y porque el colega decía que Villanueva no llegaría, esto haría que la misma dupla central juegue, más allá del recambio en el puesto de lateral con Rosales y Felcher. A mí me gustaría que se juegue con un falso 9, que sería Ángel Romero, para meter a otro volante creativo como Oscar o el propio Cacu, pero más Oscar por ese tema del entendimiento con Ángel, junto a Almirón. Pero a esperar, porque yo creo que podrían haber más cambios en relación a esto de pensar un combo con dos partidos distintos, con dos equipos que ya de antemano se está pensando para disputar. Donde den el 100%, ¿no? Físicamente estamos hablando. Espinola yo creo que dio mucho el martes, y comparto la preocupación sobre el sector izquierdo venezolano. El tema de Escobar, la dupla se va a repetir seguramente, porque no creo que entre Balbuena para darle pase a Alonso a la izquierda, porque ahí ya estamos resignando un lateral ante un equipo al que cuando se puede hay que atacarlo porque tiene muchas flaquezas. De hecho hablamos de cómo estuvo Venezuela en el juego por los costados a nivel defensivo, y nos decía el colega Elías que cambia los dos laterales. Por algo, Colombia pegó un paseo por los costados a nivel defensivo, y el medio campo está ahí instalado. Jiménez seguramente en la misma postura, Cachorro donde se paró Cubas, Villasanti va a mantener el mismo nivel, y a mí me gustaría Tony Sanabria entre Ángel Romero y Almirón, o entre Almirón y Ángel Romero para el arranque. Y lo de Gatito uno comparte. Ayer recibíamos la información que todavía no estaba. Domingo, a 2 días del partido, quiere decir que si un domingo no está, no va a llegar a un buen porcentaje el martes. Sí se notó esa cuestión justamente en el partido frente a Perú del jueves anterior. Bueno, lo de Gatito entonces... Edema que le impidió los movimientos que vimos, ¿no? Sí. No llegó entero. No. ¿Y vos crees que tuvo culpabilidad en alguno de los goles, Federico? Yo no, porque me parece que las dos definiciones fueron buenas, pero sí que no fue a la pelota, no se lo notó como para ir, no hizo un movimiento previo para achicar, ahí sí puede ser, quedó muy estático en los dos goles, más en el que para Carrillo la pelota, generalmente los arqueros dan un par de pasos para achicar, y sí se le escaparon un par de pelotas, hay un remate sin potencia casi, de Cueva que se le escapa, menos mal que no había nadie para rebote, y después vimos el tema de la salida con el pie, lo que más le ha costado. Eso habla que el edema para explicar a la gente, es tipo un coágulo, un moretón, pero interno, que causa mucho dolor, que lo tuvo con muletas, y que le impidió algo que tampoco es muy su fuerte, el tema de salir jugando con los pies. Por eso la inactividad de Anthony
asoma por encima de la actividad, pero con esta dolencia física que tiene el gatito para el juego de mañana. Ahora, lo de Cachorro, ¿en qué cambia el medio campo? Y él se va a parar... Porque él va a jugar, o sea, sería Cachorro con Villasanti, y por detrás de estos dos volantes, Jiménez. Gastón Jiménez. Repitiendo Jiménez, sí. ¿Verdad? O sea, Así es. Gastón Jiménez jugaría por delante de los defensores. Exactamente. ¿Y qué se va había a hecho pasar contra otra vez? Perú? Sí, o sea, se encargaría de ser la primera salida, de ser el hombre que arme las jugadas, Sí. y los que van a hacer la contención van a ser Villasanti y Cachorro. Pero Cachorro tiene una cuestión importante. Él es un volante que llega, Claro. y le pega al arco A inclusive. diferencia de Cuba. Cosa que no tuvimos, no le pegamos mucho al arco nosotros contra, No. Para no decir no le pegamos prácticamente. Primer tiempo, que fue el mejor momento de Paraguay en tenencia de pelota, un remate. Después fueron centros peligrosos, pero remate, el del Lescano cuando arrancaba el partido tras el toque corto de Cubas. Lo que pasa es que los dos tienen llegada, Villasanti también. Villasanti lo que pasa es que estuvo muy sacrificado con el tema de corretear a los volantes centrales. Fíjense que después él tiene el único disparo que no termina en gol al arco, que es aquel que Almirón le da hacia el sector derecho. al Segundo inicio del tiempo ya, segundo ¿no? tiempo, exactamente. Sí. O sea, Villasanti también te llega, él hace una jugada donde deja pasar entre sus piernas para ganar el fondo y tira el centro hacia atrás donde Hernán Pérez pifia en la medialuna en el primer tiempo. O sea, la idea con ese dibujo sería que sea 1-2, porque Jiménez se entendió bastante bien con Junior Alonso con este tema de buscarse constantemente, porque los dos tienen buena salida. Entonces cuando el rival presiona a uno, el otro va a quedar justamente con ese panorama. Y Cachorro es mucho más vertical que Cubas, que siente la cancha de otra forma, y además me parece que el ingreso de Sánchez mejoró notablemente para que Almirón se pueda liberar un poquito de lo que el viernes acá habíamos hablado, de lo que fue su posicionamiento cuando el equipo estaba medio estático. Y yo creo que es clave tener a dos volantes de gran capacidad atlética para lo que decía el colega, y uno sabe que Venezuela tiene a dos jugadores, pero uno especialmente que es el cerebro del equipo, que es Tomás Rincón, que tiene más de 100 partidos en su selección, juega en el fútbol italiano, y tiene a otro que es mucho más joven, el que nos hizo el famoso gol acá el día que nos eliminamos para ir a Rusia, que es Herrera. Entonces, yo creo que estos dos jugadores mencionados van a ir a presionar a ellos para que Venezuela divida, porque ellos tienen ese traslado por esos dos jugadores. Entonces, destinarle a Sánchez y a Villasanti para que vayan y traten de ensuciar un poco la salida rival y darle a Jiménez un poco la salida limpia de Paraguay. Bueno, vamos a las notas con Miguel Almirón, Gastón Jiménez y Ángel Romero de la selección paraguaya de fútbol. Hablaron en lo previo al partido. Ya está Paraguay en Venezuela. Miguel Almirón, Gastón Jiménez y Ángel Romero, entonces jugadores de la selección paraguaya, hablando de este partido. Contra Perú fue un partido difícil, lastimosamente no se nos dio el resultado, pero bueno, creo que hay que rescatar cosas positivas. Estamos tratando de encontrar nuestro juego, lo que nos está pidiendo el entrenador, y nada, creo que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando. Ya, y en lo personal, ¿cómo te encontrás, Miguel? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, no siento dolor, ya preparado como todos mis compañeros para enfrentar a Venezuela. Paraguay irá a buscar los 3 puntos, ¿no? Sí, claro que sí, eso es lo que estamos proponiendo dentro de la cancha, creo que se nota, y como dije, estamos agarrando lo que nos está pidiendo el entrenador. Creo que hay muchas cosas positivas por rescatar, tenemos un grupo nuevo, ni nada, eso es lo importante, que estamos mejorando día a día. ¿Qué dejó el debut para ustedes como selección? Una sensación de que Gastón Jiménez. de que vamos por buen camino, de que sabemos a qué jugamos, de que hicimos las cosas muy bien contra un gran equipo, y que podíamos también sabemos que podemos haber ganado, pero que estamos por buen camino, así que esperemos seguir así. Ahora viene Venezuela el martes. ¿Qué conceptos tenés del seleccionado venezolano? Es una selección que está creciendo mucho,
ya no es el Venezuela que era antes, así que tenemos que tener muchas precauciones. Tiene buenos jugadores también con experiencia y jugadores jóvenes con mucho talento, así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tratar de siempre ir a buscar los 3 puntos, proponer nuestro juego, que eso es lo más importante, así que esperemos poder hacerlo. Venezuela siempre jugando de local se hace fuerte. Nosotros trataremos de imponer nuestro juego, imponer nuestro sistema de juego y tratar de ya sacar los 3 puntos, estar concentrado los 90 minutos será fundamental. ¿Qué pensás, cómo crees que se va a dar el partido? Jugando de visitante ante un equipo como Venezuela que realmente se comporta fuerte cuando juega de local. Sí, Venezuela ha cambiado muchísimo su estilo de juego, también de imponer, tiene jugadores muy habilidosos y bueno, va a ser un partido muy parejo. Trataremos, como dije, de hacer nuestro fútbol, estar concentrado 90 minutos, los partidos eliminatorios es importante, es clave eso y bueno, ojalá que vengamos con los 3 puntos. Bueno, 19 horas del partido, a diferencia de la vez pasada que tuvimos fútbol jueves y viernes las eliminatorias. Mañana tenemos todos los partidos. Mañana se juegan todos los partidos, se arranca con el partido entre Bolivia y Argentina en La Paz a las 6 de la tarde. Estamos hablando siempre de los horarios de nuestro país ya. Después tenés una hora de diferencia entre el partido de Uruguay, ¿verdad? Ecuador-Uruguay Ecuador-Uruguay en Quito. Sí. 18 horas. A las 5 arranca Bolivia-Argentina. A las 5 Bolivia. 18 Ecuador-Uruguay. A las 19 Venezuela-Paraguay, en una hora de diferencia cada partido. Y después sí tenés ya un salto de 21 horas Perú-Brasil en Lima. Y 21:30 Chile-Colombia. Los 5 partidos se juegan mañana. O sea, mañana jornada plenamente eliminatorias. Y el viernes arranca nuestro campeonato. Sí. Claro, esto es porque mañana termina la fecha FIFA. Entonces, a diferencia de la primera fecha de un combo, donde uno puede decir, bueno, sabes que aunque me perjudique un día menos de descanso para el siguiente partido, gano un día más. Fíjate si Soteldo era imprescindible. Él hubiera llegado después del partido. Entonces, vamos a tener esas fechas donde la primera se pueda jugar en 2 días, pero la segunda indefectiblemente se va a tener que jugar el mismo día porque ya, o sea, el martes termina la fecha FIFA y el miércoles ya tiene que irse todo de vuelta a su lugar de origen. Claro. Así es. Entonces se colisionan todos los partidos, no hay ni uno que esté libre, porque cuando arranca el segundo tiempo de Bolivia-Argentina, arranca Ecuador-Uruguay. Cuando arranca el segundo tiempo de Ecuador-Uruguay, arranca Paraguay contra Venezuela. Y lo mismo pasa en la colisión, que no es el mismo horario, pero sí con media hora de diferencia, Perú-Brasil y Chile-Colombia. Y podemos decir que el primer tiempo de Bolivia-Argentina y el segundo tiempo de Venezuela-Paraguay son los 2 partidos que van a estar liberados. Sin ninguna competencia. Bueno, y mañana transmitimos el partido. Arrancamos a las 5 de la tarde, a las 19, el choque de la selección paraguaya. Y tenemos ya los derechos, estábamos anunciando ayer esto, tenemos los derechos de las eliminatorias para transmitir este partido de visitante de Venezuela versus Paraguay. La gente sabe ya también el tema relacionado a el Grupo Nación, se quedó con los derechos. Exacto. Y lo que me estaban consultando es por qué canal, dónde, cómo se va a ver, y la verdad que no les puedo responder, porque no somos parte de ese grupo, Federico, Dani, o sea, no estamos dentro de ese conglomerado, ¿verdad? Y no sabemos cómo van a hacer ellos, claro. Si se va a transmitir por qué, por Canal 13, no sabemos. Unicanal, ¿verdad? También. En fin, no sabemos, pero en principio ¿verdad? Sería la señal emitida por... Las señales, sí, esa es la situación. Bueno, Paraguay está bien en el hotel, me dicen... excelente la atención, todo sin problemas, nada de cortes de luz. Qué bueno. Envía Wilson. Bueno, Bangioni a Libertad están mencionando, viene en carácter de jugador libre.
Jugador de River, múltiple campeón con River. Golpazo el fin de semana también. Sí. Acá me dice alguien, agradezco. En Monterrey está últimamente. Argentina, Paraguay y Brasil por Gen. Y los otros dos por Hey. Que de música, ¿no? Sí. Gracias al colega. Mira qué interesante. Perdón, repetí un poquitito, Sí. Federico. Da los horarios, ¿no? Sí. Sí, da los horarios. 17, 19, 21. Argentina, Bolivia, Argentina, Venezuela, Paraguay, Perú, Brasil por Gen. Ajá. Los partidos entre Ecuador, Uruguay y Chile, Colombia por Hey. Hey Music. Estamos con el presidente del Club Libertad, doctor Rubén Ditore. Doctor, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, doctor. ¿Cómo andás vos? Excelente, todo tranquilo. Qué bueno. Queríamos un poco consultarte, doctor, si estos trascendidos de última hora que hablan de Bangioni, el múltiple campeón con River, últimamente Monterrey, ¿viene a Libertad o no? Mira, vos sabés como nosotros, es la costumbre de nuestro club, ¿verdad? Hacemos nuestras operaciones y cuando están realmente terminadas, realmente las publicitamos. No estamos hablando con muchos jugadores, ¿verdad? Realmente al terminar el campeonato nos ofrecieron un montón de alternativas, cuando Mourinho también dio lo que teníamos y bueno, es que necesitábamos. Y tenemos un montón de alternativas, y estamos viendo cuál es la que se acomoda mejor también a los tiempos, al momento, a la situación económica, también a la situación contractual de muchos jugadores, ¿verdad? Porque la mayoría tienen contratos con otros equipos, bueno, y todo eso. Estamos encaminando las negociaciones con algunos jugadores y vamos a ver cuál de ellos terminan. Pero yo creo que en estos días, si no es hoy, mañana o pasado, tiene que definirse ya todo porque los tiempos no van para mucho. Doctor, respetando la prudencia de siempre, a mí me comentaron que Bangioni está llegando el miércoles a nuestro país, que ya era un pedido de Ramón Díaz y que ya se había comenzado a negociar con él cuando estaba Ramón Díaz todavía y que ahora surgió la posibilidad, incluso me dieron el nombre de los Ríos como negociador y que el jugador aceptó un contrato de 2 años y que está llegando el miércoles para ponerle un poco más de concreción a la noticia que justamente recibíamos ayer. Sí, ayer corrió la noticia, ¿verdad?, de que estaba todo arreglado. No, pero como te digo, hasta que no se cierre y no estén firmadas las cosas, no podemos nosotros confirmar nada. Pero sí, te estamos hablando, ¿eh? No puedo negar que estamos hablando con él. Ya lo veníamos hablando de cuando estaba allá en México. Justamente tenía contratos y eso, bueno, entonces complica un poquito eso. Pero sí, estamos conversando, pero no solamente con él, hay con otros jugadores también, y veremos cuáles de ellos se concretan y cuando lo tengamos todo en orden, verá, lo vamos a publicitar sin ningún problema. Presidente, ¿cómo lo viste a Libertad? A Paraguay, perdón. Bien, me gustó por la propuesta de fútbol. Le falta, es un equipo que necesita todavía trabajo. Cometemos errores como los que cometimos en defensa, verdad, que nos costaron los goles, que no podemos cometer en eliminatorias, verdad, y cometimos errores adelante que tuvimos situaciones de gol que deberíamos haber concretado. O sea, yo creo que trabajando esa base con algunas modificaciones, yo creo que es un equipo respetable, ¿eh? Vamos a dar pelea. No digo que estamos clasificados ni mucho menos, pero creo que vamos a dar pelea. Bueno, ojalá así sea realmente. ¿Crees que Berizzo con este rodar de partidos de eliminatoria va a ir tomándole el pulso a los jugadores de la selección? Yo creo que sí, porque lo que no teníamos antes era una base de equipo y ahora hay una base de equipo. Como te digo, hay algunos cambios de posición y de jugadores que seguramente se irán dando de acuerdo al rival, de acuerdo al partido. Yo creo que Berizzo lo tiene bien estudiado esto y yo creo que
que es un equipo joven que todavía tiene posibilidad de crecer, y dándole la confianza y el juego un poquito de conjunto que puedan tener, yo creo que ellos pueden conseguir, porque de jugadores de talento son, y yo creo que lo que les falta es un acople de equipo que se va a ir dando a medida que los partidos se vayan jugando. Presidente, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. No, gracias a ustedes. Gracias, ahí está el presidente del Club Libertad, Rubén Ditore. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con borrón y cuenta nueva, cuotizados deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. Visión Banco, vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entrate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respalda tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a www.shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios de cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Viví todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Bueno, partido muy clave, o partido, ¿cuál es el rótulo que se le puede poner al choque de mañana frente a Venezuela? ¿O depende mucho del resultado? O sea, ¿vos rotularías de acuerdo al resultado? Yo te diría, Bruno, que el partido de mañana es más accesible que el del jueves. Mira que estuvimos a punto de ganar lo de Paraguay, fue increíble, ¿verdad? Un error nos costó el empate, si no, hoy estábamos con los 3 puntos. Sí, como también acá recalcamos esos 10 minutos de terror que tuvimos, donde pudimos haberlo perdido. Pero fíjate que todo forma como parte de un proceso de un equipo que se va encontrando. Y la vez pasada, cuando el juez te decía, mira, si yo tengo que elegir un partido a ganar es contra Perú, por toda esa expectativa que se había generado. Y esto, lógicamente, tiene también en cierto porcentaje lo que vi de Venezuela contra Colombia. Y hay algunos hechos que son innegables. Si acá nos cansamos de hablar de que una cosa es Perú con Guerrero,
y otra cosa sin Paolo. Bueno, Venezuela es una cosa con Rondón, con Joseph Martínez, con Moreno, y otra cosa muy distinta. Lo decía el colega, lo pusieron a Córdoba, que es un portentoso en el fútbol alemán, pero que tampoco siente demasiado ese juego. Viene con bajas. Segundo, el técnico literalmente ha conocido a algunos jugadores en el hotel de Barranquilla. Algo que no tiene esta selección más allá de lo de Gastón Jiménez. Y después, ya ir afilando el lápiz, porque a mí Perú es más que Venezuela. Entonces, en el partido del jueves, más allá de esa amargura por el resultado de lo que pudo haber sido, si uno rescataba cuestiones futbolísticas, creo que más allá de la localía, que para mí en algunos partidos es muy, muy relativo, por eso escuchaba atentamente lo del césped, porque si la cancha no está bien, perjudicaría lo que quiere hacer Berizzo, por eso que el mismo técnico de la Vinotinto pidió para que recortaran más la altura del pasto, pero me parece que hay elementos. Si Paraguay ajusta algunas cuestiones, puede sacar un buen resultado que yo lo limitaría al triunfo. Entonces, la valoración es, contra Perú uno tenía sus reservas, tanto por lo que podía ofrecer el rival y por lo que significaba el primer partido. Me parece que inclusive hasta los muchachos van a entrar, no te digo menos presionados, porque siempre tenés la presión de tener que ganar. Mirás el fixture y, quieras o no, fuimos el único local que no ganamos en la fecha 1, como también uno veía y éramos el único local que no teníamos un gran porcentaje de favoritismo. Y yo creo que más allá de lo que digan, no, pero que Venezuela viene a un proceso, todo lo que quieras, Venezuela viene de una ruptura muy fuerte, ellos están en crisis dirigencial y todas esas cuestiones, y creo que es el momento para aprovechar. Entonces, por un lado está lo que es el análisis del juego que habíamos hecho el viernes, y después por otro lado está la valoración del resultado. Como valoración del empate no fue bueno, pero cuando acá destacábamos algunas cuestiones positivas, yo creo que mañana Paraguay se enfrenta a un escenario más favorable, y por ende creo que está obligado a sumar de a 3. ¿Cuál es el rótulo que se le da a la selección, o sea, al partido de mañana, Federico? Porque para Dani es más ganable mañana el partido de Venezuela que contra lo que fue ante Perú. Yo después de ver a Venezuela el viernes también, creo sí. Si viene, muchos dijeron el peor Perú que nos tocó, pero el mío Perú era, salvo Guerrero. No, que mucha gente dijo, perdimos la posibilidad de ganar al peor Perú. No, Perú le ganamos casi siempre, menos de que comenzó a formar este equipo. Y para mí mañana, terminar con 2, de acuerdo a cómo viene el planteo, no sé si sería conformista, pero no. Recordemos, para mí, creo que como se dio en la tabla, como vimos, hoy está en Sudamérica Bolivia 10 y Venezuela 9, porque la defensa de Venezuela muy mala, y a nivel internacional eso hay que hacer sentir. Yo creo que mañana hay que terminar con 4, después esperar a Argentina-Bolivia, ¿no? Que son los que vienen, donde aparece Bolivia con todos sus problemas, y Argentina que hace rato ya dejó de ser un cuco, más allá de la presencia de Messi y otros buenos jugadores. Entonces para mí también, mañana estamos hablando de una segunda fecha, pero impera ganar como sea. Creo Paraguay, como tantas veces que fue a buscar el partido a Venezuela, y hay muchas más victorias que derrotas, debe buscarlo mañana y ganar. Sí. No, porque yo no me imagino no ganar mañana. Va a estar muy, ¿cómo se llama? Va a haber mucha presión contra Berizzo. A Venezuela le cierra un empate. ¿A Venezuela? No, Venezuela está obligadísima a ganar. Por eso inclusive el colega decía, cuando ellos se enteran del fixture y dicen, bueno, en Colombia podemos perder, de hecho casi siempre perdimos, el partido a ganar es contra Paraguay. O sea, yo me imagino que mañana va a poner un equipo más ofensivo que el que puso el que es más ofensivo, Rosales, que fue volante contra Colombia, juega lateral, ya dijo. No, o sea, Rosales jugó como lateral izquierdo y ahora pasa a jugar por la derecha, que es su puesto, para que entre un tipo que es más marcador como Felcher, que está en el... Los centrales son los mismos. Los centrales son los mismos porque Villanueva no llega. Lo que le escuché es que sacaría al extremo derecho para que entre Soteldo, y que al 10 que jugó como interno lo mandarían por una de las rayas para que entre Otero. ¿Machín o Soteldo dijo, no? Sí. No los dos. No los dos.
Pero, o sea, eso sería para que juegue el compañero de Junior del Atlético Mineiro como uno de los... Porque los dos rinden por el sector izquierdo. Por eso yo decía, yo no descartaría lo de Juan Escobar. Porque sí, Alberto Espínola... Es que si cambia un lateral es Juan Escobar. Y después está lo otro. Por lo que tiene a la izquierda Venezuela. Claro, o sea, uno va más en función a lo que pueda ofrecer. Fíjate que contra Perú, Cueva termina jugando allí porque no había llegado Flores. Pero... Y Cueva salió lesionado aquí, ¿eh? No rindió porque... No, pero para mañana baja. Baja ya. Bueno, justamente están preguntando quién reemplaza a Cueva, que no rindió y salió lesionado también. Sí, entonces son algunas cuestiones para que uno, digamos, dentro de todo quede satisfecho. Si no ganamos mañana es que el equipo juegue muy bien, demasiado bien. Pero también matar el... No, claro, pero voy nomás, o sea, por eso te decía, el tema de la valoración del resultado, creo que sí. El empate no es bueno para Paraguay. Pero entonces cuando Bruno dice, yo no me imagino, y el único escenario es que lo hayamos convertido en figura a Wilker Fariñez, que hayan sacado todo y uno diga, mira, qué injusto que nos hayamos ganado. Sería el único bálsamo para decir, mira, hicimos 2 de 6 contra Perú y Venezuela, que en estos momentos son nuestros rivales directos para el tema del quinto. Del cupo repechaje. Claro, sumale a Ecuador. Sí, por lo que mañana frente a Uruguay y que hay que ver cómo queda parado para el próximo combo, ¿verdad? Claro. Eso es importante. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número +5 9521 289 000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra 3 leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió. Menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En Asisa llevamos más de 100 años haciendo lo que mejor sabemos. ¿Estás buscando un vehículo? Acércate a los expertos en Chevrolet en Asunción y en Santa Rita. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales o visítanos en www.asisa.com.py. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa. Rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilo, che socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT. Ahora con delivery para seguir jugando. Llama al 0991 643 003 y al 0983 821 675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitanderoga Bejareganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Bueno, el viernes arranca nuestro campeonato. Ya nos tenemos que ir metiendo entre lo que es el tema de las eliminatorias de mañana y lo que es el arranque del campeonato clausura inmediatamente el viernes. Juega Olimpia el viernes. Sí. Cerro juega el domingo. Así es. Olimpia el viernes, pensando que después tiene la semana clave de la Copa Libertadores, ¿verdad? Y Guaraní debuta contra Sol, ¿verdad? En Villaliza, si mal no recuerdo. Sí, vamos a estar viendo te doy la precisión. A propósito, muchas felicidades a todos los hinchas de Guaraní. 117 años. Hoy cumple el Club Guaraní, el legendario.
Felicidades a todos los hinchas del Legendario. Un club símbolo, indudablemente. Primer campeón de la era profesional 1906. Primer bicampeón, porque lo logró en el 906 y 907. Era 1906 y 1907. El primer club que hizo una gira por Europa. Semifinalista de Copa Libertadores. Primer ganador de la Copa Paraguaya. Primer ganador del formato Apertura Clausura, allá por el 96. Alguna vez representó a la selección paraguaya en un amistoso contra Uruguay en Montevideo y ganó. Fue Guaraní con la camiseta de la selección nacional y le ganó a Uruguay esa década que estaba hablando, la década gloriosa de los 60, cuando hacía giras por el mundo. Le gana a Uruguay en pleno Montevideo. Otro hito también, ¿verdad?, de los recuerdos que tiene el aborigen y actualmente el de mejor campaña en Copa Libertadores. Sí. Muchas felicidades, 117 años. ¿Cuánto es que se embolsó ya Guaraní hasta ahora en Copa Libertadores? 5.450.000 dólares. Exactamente. Es mucho dinero. Mucho. Y bien por Guaraní, porque esto significa que se están haciendo muy bien las cosas. Está Johnny González en el circuito. Johnny, ¿cómo te va? Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Buen día, ¿cómo andás? Bien, señor. Bueno, contanos por favor, creo que vas a hacer un doblete porque tenés que hablar de la selección paraguaya y tenés que hablar al mismo tiempo de Olimpia también, porque ya el viernes arranca el campeonato. Claro, porque no solamente de las eliminatorias vive el hombre, Bruno, es el campeonato local también. Claro, y más que nunca ahora que vuelve, y este formato de clausura, ojo con lo que se viene. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno y la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, pasión por la calidad. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva, llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Guaraní antes ya, Johnny. Sí, claro, Jarita nos envía. Saludos para Jarita, ícono de Guaraní. Sí. Kinesiólogo. Nos envió la foto donde creo que lo veo a Juan Carlos Tabarelli. Lo veo a Gustavo Pitiri, que era nuestro amigo. Julio César Franco López. Osvaldo Peralta. Ah, mira. Jarita, Derly Soto, Chito Báez, Aristide Rojas, Ernesto Lizasi, gran equipo. Aquel de Guaraní, recordamos año 96, aproximadamente 96-97, porque Derly se suma en el 97, si no me equivoco. Así que un gran saludo para la gente de Guaraní y para Jarita, muy ligado justamente a la institución. Esta es la programación del campeonato. El viernes arranca a las 6 de la tarde con el partido entre General Díaz y San Lorenzo en el Adrián Jara. Después en el Manuel Ferreira a las 20:15, Olimpia Nacional. Sábado, Sol de América Guaraní en Villaliza a las 18 horas. A las 20:15, Guaireña Libertad en el Parque del Guairá. Jardines del Quelito para el domingo, 18 horas. River 2 de octubre y se cierra 20:15. Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Horario verano ya esto, muchachos. Sí. Porque Olimpia Nacional 20:15 y el viernes, ¿verdad? Y Cerro Luqueño 20:15.
Fue el horario con Y el que 20:15 terminamos, ¿verdad? para Guaireña Libertad también. Exactamente. El día sábado. Nos acostumbramos ya a este horario. Lindo partido el de Sol Guaraní también, ¿eh? Sí, Porque sí. Sol 18 horas el sábado. Muchos refuerzos trajo. Bueno, ¿querés arrancar con la selección, Johnny? Depende de usted, señor. No, Usted no, es el dueño por favor. del espacio, así que, ¿Por qué no arrancamos con la selección paraguaya? ¿cómo no? Hoy 17:30 será la conferencia de Eduardo Berizzo, pero va a ser una conferencia grabada. Esto explico porque el servicio de Internet en Venezuela es muy básico, muy complicado, entonces se va a hacer una conferencia grabada y después el técnico, el departamento de prensa, en este caso del club, va a enviar a los medios, de la APF, digo, va a enviar a los medios la conferencia de Eduardo Berizzo. En la movilización... Perdón, Johnny, Miguel Cardona, el vicepresidente primero del Club Olimpia, está en línea con nosotros. Aguantame, Johnny, por favor. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día, Bien, ¿cómo bien. están? Bueno, qué rápido va a arrancar el campeonato otra vez y un poquitito, ¿cuáles son las esperanzas que tienen en torno a este torneo de clausura donde están obligados a ganarlo, ¿verdad? Para ir directamente a la Copa Libertadores. Así mismo, y siempre es un desafío, siempre todo proyecto donde entra Olimpia, o todo campeonato, todo torneo Olimpia, entra a dar lo mejor y a ganar. Olimpia para eso tiene, es lo que es, ¿verdad? Tiene lo que el equipo que tiene, el cuerpo técnico que tiene, bueno, la directiva también. O sea, nosotros estamos apostando todo a dar todo lo mejor de nosotros para ser siempre competitivos y tratar de ganar en cuanto torneo local o internacional estemos. Ese es el compromiso y el desafío que siempre tiene el Olimpia. Ser competitivo y estar en una mejora permanente, una mejora continua, como equipo, como institución. O sea, ese es el Olimpia, el Olimpia que trata de mejorar siempre permanentemente. Don Miguel, y más allá de la premura del tiempo, ¿habrá refuerzos para el plantel profesional? Eso lo está manejando el presidente, ¿eh? En esa parte nosotros ahora estamos enfocados muchísimo en una reestructuración, de armar los equipos de trabajo. Imagínate que hace una semana que estamos, como te imaginarás, Olimpia es un monstruo, es algo muy grande, y entonces estamos estructurando diferentes equipos, le estamos dando un matiz profesional con áreas de trabajo, área comercial, área de fútbol, área de infraestructura, área financiera. O sea, se están estructurando de una manera profesional donde se deja responsables por área y estamos muy enfocados en eso. Y como te imaginarás, siempre toda transición o todo, cuando entra una nueva comisión directiva y bueno, tiene que hacer un estudio, y se van formando los equipos de trabajo. En eso estamos muy enfocados. En dar una precisión de cómo está el Olimpia y qué tenemos que hacer para mejorar permanentemente, diariamente. O sea, ese es el trabajo que hoy estamos muy enfocados. Don Miguel, y ya que mencionaste el tema de la reestructuración, en el área fútbol, ¿quién es el encargado? Y todavía no hay un equipo, un responsable específico. Se está armando un equipo de trabajo y el presidente va a comunicar en su momento quién va a ser esa persona. Pero estamos armando realmente en este momento, le decimos que es un momento de estrategia, donde definimos, tiramos ideas y se va definiendo qué queremos hacer con el club, cuál es la política que queremos llevar, hacia dónde va a ir el fútbol, cómo queremos manejar eso. Y estamos hablando porque la última vez que charlamos con el presidente, él mencionó que no van a estar los dirigentes, sino que van a ser profesionales allí a cargo de estos departamentos. Y en esa línea estamos pensando y estamos analizando eso. No es un tema, como vos sabes, te imaginarás, es un tema complejo y que es una decisión que se necesita mucha sabiduría, mucha paciencia, mucha sapiencia, analizar muy bien. Y estamos seriamente teniendo reuniones permanentes con el presidente y se está delineando hacia dónde se quiere llevar la parte futbolística. Pero ¿hay plazos o podría ser inclusive después de lo del viernes o el martes, donde Olimpia se juega una parada muy grande en Copa Libertadores? Y ahora estamos enfocados en eso realmente, ¿verdad? Ahora realmente lo importante, toda nuestra energía está en lo del viernes y lo de la Copa Libertadores después del martes. O sea que estamos muy enfocados en eso y en paralelo estamos analizando cuál es la alternativa más inteligente para jerarquizar y para mejorar todo lo que
lo que se venía haciendo, ¿verdad? Que de por sí es bueno, tenemos que mejorar nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que el Olimpia es una institución grande, que tiene equipos de trabajo, que tiene gente que sabe mucho, que aprendió muchísimo en estos últimos años, y tratar de capitalizar esa sabiduría de todos los que tienen, tirando ideas, aprendiendo a coincidir, a disentir, y el presidente con todas esas informaciones toma las decisiones adecuadas como para que nuestro club dé pasos cualitativos y mejores, porque Olimpia siempre entra a ganar, siempre tiene que ser en todo, en todas las áreas, ¿verdad? En el área futbolística, en el área de infraestructura, en todo nosotros tenemos que apostar a ser siempre lo mejor y ser un modelo. Olimpia siempre tiene que ser un modelo para el deporte nacional. Nosotros siempre estamos apostando a eso. Para eso hicimos nuestro centro de entrenamiento, hicimos algo diferente, algo totalmente que no existe en otro lugar, apostando a que los jugadores son la clave para nosotros. Que ese jugador se sienta jerarquizado, que tiene un lugar de trabajo digno, con los mejores equipos de Sudamérica, tanto en infraestructura, en gimnasio, porque consideramos que ese futbolista, esa persona es al que tenemos que cuidar, ese es el que nos representa a nosotros, a nuestro país, y ese es el paraguayo que queremos, el paraguayo competitivo, capaz de ganar acá a nivel local, a nivel internacional, capaz de ganarla a cualquiera. A eso estamos apostando. Don Miguel, formalmente el club pidió en la reunión médica que hubo la semana pasada la posibilidad de concentrar en la previa a cada partido de este torneo que se viene. Sí, así mismo. Está a punto ya el hotel de concentración, ¿verdad? Eso es una cosa, es un lujo de primera, eso en un momento tienen que ya, cuando pueda enviar a alguien y ver eso y tomar fotografías, lo que esto es, tomando todo el protocolo y los recaudos necesarios. Pero eso es una calidad de primera, ¿verdad? Es un hotel 5 estrellas. Cada lugar tiene sus habitaciones, tienen su heladera, su tele, las camas adecuadas, tiene un sistema contrasonido con los vidrios doble para que no se escuche nada desde afuera, tiene un lugar de esparcimiento, un área donde uno pueden jugar pool, ping-pong, tienen una terraza con una vista espectacular. Realmente cuando uno se va a esa villa emociona, y la calidad de vida que tiene un jugador ahí es algo que nosotros consideramos que se merecen nuestros jugadores, y también es un atractivo para cualquiera. Poder venir y tener esa villa es algo único. Consideramos, como fíjate, y te digo otra cosa, este es un momento donde el tema del COVID afecta, digamos, financieramente a todos, pero poder tener un lugar como ese es realmente algo que dijimos, qué bien que hicimos, cómo con los recursos limitados hemos hecho algo que realmente agrega valor, cómo es una infraestructura que realmente nos decimos, es la inversión más inteligente que pudo haber hecho el Olimpia en su momento. Esto agrega valor al fútbol paraguayo, al Olimpia, y es digno de ver, y en breve estaríamos haciendo una inauguración para que se vea todo lo que es esa villa. Nosotros cuando nos vamos, por ejemplo, hicimos la primera reunión de directorio la semana pasada, y nos emocionamos nosotros mismos de tener una cosa así, donde hicimos y compartimos un asado en una terraza que tiene 140 metros, donde se ven las dos canchas de fútbol, la de pasto normal, la de pasto sintético, que es un lujo para nuestro medio. O sea, nosotros, ese es el Olimpia que queremos, el Olimpia que te haga vibrar, el Olimpia que diga, esto es diferente. Y bueno, así como hacemos en infraestructura, y seguiremos haciendo en infraestructura, también en el fútbol vamos a hacer la misma cosa. Nosotros siempre vamos a buscar la mejora continua. Siempre tenemos que ser el modelo a seguir. Don Miguel, sobre este punto, la nueva directiva entiende que una de las falencias para lo que el presidente catalogó como fracaso deportivo del vicecampeonato de la apertura de este 2020 fue porque no los pudieron tener un día antes, y por eso solicitaron en la última reunión médica que Olimpia pueda hacer esto para usufructuar lo que ya mencionabas de las bondades que tiene el hotel que cuentan allí. Sí, así mismo. Ahora nosotros queremos poder utilizar este lujo que tenemos, esta gran obra que hemos hecho y que tanto esfuerzo nos llevó y que tanto sacrificio en un momento tan complicado para todo el país, para todo el mundo, ¿verdad? Porque económicamente siempre en este momento está todo resentido económicamente. Y el hecho que hayamos hecho, queremos poder utilizarlo rápidamente
porque consideramos que tiene un lugar, ustedes van a ver, tiene un área de fisioterapia, área de gimnasio de 650 metros cuadrados, con equipos de última generación, un área donde está el médico, la parte, tiene peluquería, tiene un área de psicología, tiene un spa con sauna frío, sauna húmedo, tiene una pileta que es de crioterapia con 4 lugares donde los jugadores pueden recuperarse rápidamente, antes de los partidos, después de los partidos. O sea, realmente tenemos una infraestructura que queremos poder utilizar lo antes posible, porque consideramos que ese es un tema fundamental para que los jugadores, que son los que hacen realmente y tienen que entrar a jugar, hagan la diferencia. Pero ustedes en el balance para solicitar esto entienden, porque ningún otro equipo pudo usufructuar eventualmente lo que tienen, es que el equipo llegaba en inferioridad de condiciones, o la idea es, no, llegaban bien pero queremos potenciarlos. Y bueno, nosotros realmente queremos potenciarlo, ¿verdad? Realmente nosotros siempre queremos potenciar a nuestros jugadores. Y la forma de potenciarlo es poder utilizar esta infraestructura que tenemos. Los jugadores vienen con una base, pero con esto van a tener una mejora cualitativa absolutamente, desde el tema del entrenamiento, el equipamiento, tienen todos los equipos de recuperación, o sea, tienen una área de musculatura muy importante, una área de toda la parte de cardio que decimos, tienen como 10 bicicletas, 10 estos para correr, tienen dentro del gimnasio todo el piso es un shock pack, se llama, que es para no golpearlos. O sea, nosotros consideramos que le estamos dando la base para que estos jugadores tengan todo. Y tengo un tema, por ejemplo, que tienen un área de inteligencia que decimos, que es una sala de cine de proyección para 60 personas sentadas cómodamente, donde se puede estudiar los rendimientos de cada uno y mostrar en la pantalla y también a la competencia, ¿verdad? O sea, le estamos dotando toda la infraestructura porque consideramos que esta es la apuesta que Olimpia hizo para que nuestros jugadores logren una diferencia en toda la parte de entrenamiento y de recuperación. Y darle la comodidad al plantel, al equipo técnico también de Dani, con todo ello, para que tengan equipos de última generación. Y estamos muy expectantes de que esto podamos utilizar al máximo. Muchísimas gracias, licenciado. Un abrazo desde el aire. Gracias a usted y a las órdenes. Un abrazo. El licenciado Miguel Cardona, vicepresidente primero del Olimpia. Johnny, estar en el circuito, volvemos con el tema de selección en un momento, por favor. Olimpia, lo del campeonato, tenemos mucho que compartir. Dame 5 menciones, Edgar, por favor. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram, Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutase de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Johnny. Sí, señor. Decíamos la práctica esta tarde en el centro emiratense, en Mérida. Allí va a definir el equipo Eduardo Berizzo. Anthony Silva está para atacar. Lacito Fernández, así como decían Bruno al arrancar el programa, no está en buenas condiciones, entonces recurrir a Anthony Silva, el arquero suplente en el partido contra Perú, estaría
nunca hay que asegurar del todo, más aún cuando se tiene una práctica en horas de la tarde. Anthony Silva, estoy como Daniel Chun, creo que puede aparecer Escobar a esta altura. Alberto Espinola es un muy buen lateral por la zona derecha, buen segundo tiempo, pero no descarto que pueda aparecer Escobar. En el sector defensivo, Gómez, Alonso y Blas Riveros. Gómez, Alonso, los centrales, y Rivero por el sector izquierdo. En el medio campo va a continuar como 6 Jiménez, se suma Cachorro Sánchez, Matías Villasante va a continuar, Ángel Romero, que cambió realmente el rostro ofensivamente a la selección nacional junto a Almirón, y Antonio Sanabria tiene chances muy pero muy importantes para arrancar mañana ante la selección de Venezuela, Bruno. Me parece que de este equipo va a salir, o de este 11, si nos equivocamos, nos equivocaríamos en un jugador para medir a Venezuela mañana en Mérida, en el Guillermo Soto Rosa, así se llama el estadio donde se va a jugar el partido de mañana ante la selección de José Pepe. Bueno, está bien. Vamos con Edgar otra vez y hablamos de Olimpia, ¿te parece? ¿Cómo no, señor? En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par. Ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 13 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. A ver, Johnny. Por el campeonato local, Olimpia juega el próximo viernes 20-15 en el Manuel Ferreira. Olimpia los 2 primeros partidos va a jugar 20-15. El viernes contra Nacional en el Bosque de Para 1 y el próximo 24 ante Guaireña de visita en la ciudad de Villarrica. Para este partido contra el conjunto que dirige Hernán Rodrigo López, el técnico Daniel Garnero no va a contar con el sector derecho campeón. Hablamos de Sergio Tárbaro, expulsado contra Guaireña en la última fecha, y Alejandro Silva, expulsado en el partido contra Sol en la penúltima. Creo que va a poner lo mejor que tiene Daniel Garnero en el arranque del campeonato clausura. Por más que el campeonato clausura tiene un sistema bastante particular, uno con algunas victorias ya puede pasar a la siguiente etapa de este campeonato, y allí sí, en el mano a mano, mata puede poner todo y llegar a la final de clausura. Está el partido contra Delfín el próximo 19-15 en el Manuel Ferreira. Ese también es un partido clave. Alfredo Aguilar no llegaría para el partido contra Nacional. El Derby González también seguiría al margen. Recordemos, ellos están recuperando, mientras Nicolás Domingo no trabajó la semana pasada. El partido de este viernes parece que lo va a tener fuera del equipo titular, al igual que Richard Ortiz, aunque me parece que Richard es el que puede llegar para enfrentar a Nacional, mientras Wilson Ibarrola, una
lesión muscular en el partido contra Guaireña, lo deja fuera. Tito Torres, que está a disposición del cuerpo técnico, y otro que también está lesionado es Hugo Fernández, que se pierde gran parte del año. Ascona seguirá atajando. Alan Benítez, Rolón ya está recuperado, puede formar parte del equipo titular. Diego Polenta está en perfectas condiciones y Tito Torres también ya está para jugar. En el medio campo puede aparecer Jorge Rojas, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas. Habría que ver si el Pollo Recalde juega como ese cuarto volante o libre frente a los tres. Y adelante, Roque. ¿Quién lo acompaña? ¿Lo acompaña Camacho o lo acompaña Pita? Pita ya puede jugar el campeonato local. Seguramente, si es Roque titular el viernes, estará Pita en la banca de expectativa. Y si por allí el técnico decide dejarlo a Roque fuera del once titular, puede ser que Pita arranque como centro delantero ante Nacional el próximo día. Me insiste mucho sobre el tema de Roque Santa Cruz, cómo él va a estar para el torneo clausura. Bien, está muy bien Roque, físicamente trabajó en estos días. Él, me parece que si el técnico decide ponerlo, va a jugar este partido y también el próximo martes. El próximo 20 en el marco de la Copa Libertadores, que está en muy buenas condiciones. Trabaja muy bien lo que está. ¿Y quién más? ¿Refuerzos? ¿Olimpia no planea hacer ningún refuerzo? No hay nada sobre refuerzo. Todo va a depender, Bruno, de cuál será el destino de Olimpia en el campeonato continental. Lleva la Copa si continúa la Copa Libertadores, lleva la Copa Sudamericana. Recordemos, Olimpia, en caso de una victoria, no tiene que ganar defensa para que Olimpia pueda clasificar como segundo. Y si por allí gana defensa, Olimpia puede ser tercero, y en el peor de los casos, cosa que no creo que ocurra porque el Delfín es un equipo flojito, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Si por allí Olimpia es derrotado, hasta puede quedar fuera de los dos torneos, de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Depende de ese partido para Olimpia ir por refuerzo, porque el tiempo da. El 30 se cierra el libro de pase y Olimpia el 20 juega ante Delfín. Bueno, Johnny, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós. Mañana estamos con todo el fútbol, mañana estamos con las eliminatorias, a partir de las 5 la previa, 19 horas, transmisión de ABC Cardinal. La albirroja quiere festejar su primera victoria con Vino Tinto. Paraguay visita Venezuela en Mérida. Este martes, 19 horas, relata Bruno Ramón. Se desvía hasta el gol, tiró. Comentan Federico Arias. La vieja y querida pelota parada de Paraguay. Ese recurso que siempre nos acompañó a las grandes victorias. Y Daniel Chun. Cada grito en cada hogar a lo largo y lo ancho del país, porque hacía cuánto tiempo que no gritábamos un gol de esta naturaleza. Venezuela, Paraguay. Eliminatorias Qatar 2022. Toda la previa desde las 17 horas por ABC 7:30 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal María
Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales. Podés adquirirlo en el Club Emo ingresando a www.shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Viví todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pireva, y son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa, por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atende esto: recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 GB para navegar y 1 GB para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es claro. Raúl Vicente Amarilla, ¿cómo estás, Raúl? Hola, Bruno, ¿qué tal? Bien, bien, Raúl, ¿cómo andás? Bien. ¿Te juntaste hoy con el presidente del Olimpia? Entiendo, Raúl. ¿Podés confirmarnos esa noticia? Sí, estuvimos reunidos esta mañana. Ajá. Y nada, conversaciones y sobre la nueva estructura que va a tener el club. Y en eso vamos a encaminar ahora, ¿verdad? Así que seguramente seguiremos conversando para tomar ciertas determinaciones, cada uno en su momento. Ajá. Pero la idea es continuar, él te habló de continuar en el club, Raúl, haciendo el mismo trabajo. Sí, prácticamente viene a hacer lo mismo, pero ya con ya en otro campo, vamos a decir, ¿verdad? Teniendo ya mucha más libertad para tomar ciertas decisiones, y bueno, hay una nueva estructura, una nueva administración, y bueno, y nosotros los hombres que hemos estado toda la vida metidos dentro de lo que es un vestuario, que conocemos un poco los pormenores de todo, seguiremos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Pero en principio es continuar entonces, Raúl. Sí, es lo que me pidió el presidente del club. Ah, o sea, te pidió continuar en el club. Sí, me pidió para que lo acompañe, que siga acompañando todo este trabajo que se viene realizando. Y bueno, y ustedes saben, y el pueblo olimpista tienen que entender de que es una nueva dirigencia, y que hay situaciones que verdaderamente se va a volver a cambiar, y bueno, esperemos que al nuevo presidente del club le vayan bien las cosas, y que verdaderamente también el pueblo olimpista sepa entender y comprender los cambios que va a haber, ¿verdad? Siempre. ¿Cuándo le vas a responder, o ya le dijiste que continúas? Bueno, yo para nosotros en este momento lo primordial es los 2 partidos que tenemos. Yo creo que con Miguel tenemos tiempo para sentarnos a hablar y
y buscar siempre lo mejor para el Olimpia. Eso es sobre ninguna duda, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que uno busca es tener un equipo bien competitivo, un equipo en el cual podamos sacar la productividad que se necesita, cosa que lastimosamente, por lo que nos pasó con esta enfermedad que tenemos, o que existe hoy en el mundo, nos tomó totalmente fuera de contexto, y bueno, y esas son cosas que verdaderamente no nos podemos ya, no nos pueden tomar, o no nos puede tomar ya de sorpresa ninguna situación de esta, ¿no? Entonces una reestructuración total y bueno, y creo que a priori ya hemos dado nuestra palabra de que sí vamos a continuar con él, y pues, sí, con la nueva comisión directiva, ¿verdad? Con la misma responsabilidad, con la misma visión que tengo de las cosas, y las determinaciones que hay que tomar se lo comunicaré, y bueno, y en comisión directiva ellos resolverán lo más conveniente para la institución, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser tu trabajo, Raúl? ¿De qué hablaron? No, al estar mucho más cerca del plantel, la comunicación tiene que ser fluida. Las cosas que están mal no tiene por qué estar. Creo que todos los que estamos hoy dentro de la estructura del Olimpia, lo que buscamos es el mejoramiento deportivo e institucional. Pero sería el nexo entonces entre plantel de jugadores y el presidente directamente. De momento sí. Sí. No es un cargo menor, Raúl. No, es una responsabilidad más. De momento sí. Hay que ver cuál es la estructura que ellos tienen en este momento, o cómo ven un nuevo director deportivo. No se olviden de que hace menos de 15 días que fue las elecciones, entonces aunque estén ya hace tiempo con el presidente saliente, cada uno tiene su forma de trabajar, y eso hay que entender, y hay que darle la confianza el tiempo necesario, ¿verdad? Claro. Así que si el presidente de Olimpia administrativamente ha hecho el esfuerzo de poner, vamos a decir, la casa en orden, bueno, ahora viene un siguiente paso, ¿verdad? Así que hay que darle el máximo apoyo posible, y bueno, y encaminarlo verdaderamente al objetivo que ellos pretenden, ¿verdad? Raúl, muchísimas gracias por confirmarnos esta noticia. Entonces, esta mañana, la reunión que tuviste con el presidente, el nuevo presidente del Club Olimpia, seguirás en la institución, inclusive con un compromiso mayor de ser nexo con el plantel y la comisión directiva, el presidente. Éxito, Raúl, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, Bruno. Buenas tardes. Un abrazo, adiós. Ahí está. Raúl Vicente Amarilla confirma que esta mañana se reunió efectivamente con el presidente del Olimpia y va a ser nexo, plantel, comisión directiva, plantel, presidente del Club Olimpia. Doctor Bruste, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia. Doctor, hablaste con la gente del ministerio. ¿Qué podés adelantarnos, por favor, con respecto a la posibilidad de esto de manejarse
ya con público en el torneo clausura, con un cierto porcentaje, esto corre, no corre, ¿cómo queda la situación? Bueno, hablé con el Ministerio esta mañana, Bruno, de dos temas, de las modificaciones que vamos a hacer en el clausura. Les comenté ya verbalmente cuáles son los pedidos que tenemos de los clubes y cómo queremos trabajar en el clausura. Y también quedé que le iba a enviar hoy por escrito para que me aprueben lo antes posible para poder implementarlo antes del jueves, que ya empieza el torneo. Y en relación al público en las canchas, ya hace un tiempo que ellos tienen una propuesta del APS que me pidieron un poco más de tiempo para ir valorando un poco de acuerdo a la curva epidemiológica. Entonces ya confirmo que esta primera jornada va a seguir siendo sin público y vamos a ir viendo si para la segunda o tercera, de acuerdo a cómo va la epidemia, para intentar empezar con el público. O sea, lo que está confirmado es la primera fecha sin público, pero ¿podría cambiar esto en el transcurso del campeonato? En el transcurso del campeonato, de acuerdo a cómo ellos vean la situación de epidemiológica. ¿Y esa evaluación qué frecuencia va a tener? No, quedamos que vamos a quedar para la siguiente semana para volver a hablar. Yo creo que vamos a ir viendo semana a semana. O sea, va a ser una cuestión semana a semana, o sea, fecha 1 sin público, fecha 2 pendiente. Me pidieron tiempo y yo la semana que viene les voy a volver a preguntar a ver qué perspectiva tienen y así vamos a ir viendo. Yo, si Dios quiere, yo tengo fe que para lo mejor para la tercera fecha, por ahí, ya podemos empezar. ¿Y el tema concentración que había pedido Olimpia, doctor? Sí, el tema de concentración fue tratado en la reunión de médicos del club y le vamos a comunicar también eso al ministerio. La idea es que se pueda permitir la concentración la noche antes del partido, pero los clubes que lo quieran hacer, optativo, con un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, y lo van a hacer en su sede propia, o con en un hotel salud donde ya está el protocolo aprobado por el ministerio. Entonces, si lo quieren hacer en un hotel salud, no necesitan un protocolo diferente. Bueno, doctor, está clarísimo el tema. Esto se irá revisando de acuerdo al cuadro epidemiológico. Entonces, definitivamente, porque yo creo que la gran cuestión se va a centrar seguramente en la sexta fecha de cómo estemos, porque ahí se juega el superclásico, doctor. Yo creo que ahí va a estar, esa va a ser la gran interrogante, si es que vuelve o no un porcentaje de público a las canchas, ¿no? Sí, hay cosas que, la parte logística, yo no me preocupa tanto, es cuestión de organizar, tanto evitar las aglomeraciones antes, durante y después. El problema, lo que yo veo de complicado es cómo contener las emociones en los momentos del partido. Como ayer, no sé si estabas viendo Roland Garros, un deporte donde había 1,000 personas estaban en el estadio, pero es un deporte frío donde las personas están una al lado de otra, con una separación en que en ningún momento casi interactúan. El fútbol es pasión, es muy difícil que durante un gol, por más que nosotros mantengamos, digamos, ustedes siéntense aquí a 1,5 metros el siguiente y aquí, es difícil cómo vamos a contener las emociones, los abrazos, las interacciones entre las distintas personas que participen del espectáculo, ¿verdad? Porque nosotros no nos estamos planteando que se haga un hisopado para el público, sería un público general, sin hisopado, o sea, sin ese filtro. Entonces, esa es la preocupación un poco que yo tengo, cómo evitar esa interacción masiva de, vamos a suponer, si ponemos el 10%, en cancha Olimpia son 2,000 personas, que podemos distribuirlo durante todo el estadio, pero llegado el momento de un gol, cómo evitar que 5, 6 o 7 personas que no sabemos si tienen alguno la enfermedad, se abracen y se toquen, ¿no? Ese es el inconveniente que yo veo. El resto sí me parece todo es posible. Bueno, está muy bien. Muchas gracias, doctor, muy gentil, importante la aclaración, muy amable. Un saludo. Gracias, doctor. El doctor Gerardo Urustegui. Van a ir viendo fecha a fecha.
pero la primera fecha se confirma este fin de semana sin público. Totalmente. Noticia adelantada por el doctor Gerardo Bruste, médico de la APF. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-2128-9000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió. Menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Apostá online en www.apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Aprovecha la promo que Asisa tiene con el Banco Familiar. Vení junto a los expertos en Chevrolet y llévate tu 0 kilómetro al mejor precio. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en Asunción y en Santa Rita. Seguinos en nuestras redes sociales o ingresa ahora mismo a www.asisa.com.py. Promoción válida hasta agotar stock. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos allá en Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila te recomendamos el pack de ron coco con Fortín con gaseosa Rin de 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar de Sohuebio. Tranquilo, che socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT. Ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitanderógabe, Jareganata Catuete. ¿Con quién estamos? El gusto de saludar. Está el presidente del Club Guaraní, Juan Alberto Acosta. Presidente, gusto de saludarte. Muchas felicidades. ¿Cómo estás? Hola Bruno, muchas gracias, todo bien por suerte. Felicidades, presidente. Esta mañana ya te estábamos saludando a vos en nombre de toda la institución, al Club Guaraní, el primer bicampeón del fútbol paraguayo, el primer campeón de la Copa Paraguay, primer campeón del sistema Apertura-Clausura en el 96. Tantos logros, ¿no? Para este club que ya hoy está en la siguiente fase de Copa Libertadores y me parece que les toca en un momento bastante dulce, presidente. Primer campeón invicto Copa Paraguay. Sí, exactamente. También, sumamos, ¿verdad? Sumamos a lo que está diciendo. Sí, no, claro. Realmente, Bruno, yo estoy muy contento, ¿verdad? Por este momento que estamos pasando, que tampoco queremos relajarnos, ¿verdad? Pero estamos pasando por un muy buen momento, ya sea en lo institucional y también en lo deportivo. Y estoy orgulloso, ¿verdad? Orgulloso especialmente de los jóvenes que están trabajando con mucha dinámica, con mucho amor. Y yo creo que con estos jóvenes tenemos un futuro largo para el Club Guaraní. Presidente, el hecho de haber ya... La gente tiene que entender un poco porque suena muy rimbombante esto de 5.450.000 se embolsó Guaraní, pero en realidad esto hay que... Entiendo que los planteles tienen un arreglo muy especial, ¿verdad? En Copa Libertadores, todos los planteles, digo, de la mayoría de los que participan en la Libertadores arreglan una bolsa importante con el club, ¿verdad? De esos números que está diciendo, le queda un 30 a 35% del Club Guaraní. Mira vos. Y sí, eso serían $1.500.000. Aproximadamente, porque ahí tenemos premios, logística, aviones, charter. Ahora, por suerte, la Conmebol está pagando por estos dos vuelos, que uno el de Tigre y otro el de La Paz, ¿verdad? Pero los anteriores, todo. Entonces, es lo que la gente no suma, ¿verdad? Pero no importa, nosotros en un muy buen momento de Copa Libertadores, esto nos oxigena también, ¿verdad?
y para tratar de estar cumpliendo siempre con lo que tenemos que ir cumpliendo, ¿verdad? Claro. Presidente, te consulto, te traslado de todo porque preguntan los hinchas el famoso tema del estadio. Sí. ¿Hay una posibilidad, esto va a ser bajo tu presidencia, o hay un proyecto a largo alcance, que en algún momento o se reestructure el estadio que tienen, o se muden, o hagan un nuevo estadio? ¿Cuál es un poco la idea, o eso es hoy impensable por el tema del COVID y la cuestión económica? Hay un anteproyecto que tenemos, Bruno, ¿verdad?, del estadio ahí, que también tiene que sufrir modificaciones nuevamente. Pero en el punto más importante es las negociaciones que estamos haciendo con los inversionistas. ¿Cuál es la idea? Tratar de no endeudar mucho al Club Guaraní con el tema de un estadio, porque sí lleva mucho dinero, sí es que va a hacerlo bueno, ¿verdad? Y tratar de hacerlo esto en forma, ya sea para la parte deportiva y comercial también, por la posición geográfica estratégica que tenemos ahí, y que tenga día las 24 horas en forma continua. Y bueno, se estancaron un poco, volvemos a negociar en noviembre y Dios quiere que podamos ir avanzando, ¿verdad? Mi idea, uno de mis sueños es la de terminar el estadio, pero un lindo estadio, no hacer un boliche, ¿verdad? Por lo que nosotros agarramos, ¿verdad? Porque realmente hay que hacer bien, ya con un proyecto ya bien ejecutado. ¿Pero qué sería? ¿Una ampliación para cuánta cantidad de gente, presidente? No, todo nuevo, para 17.000 personas, ¿verdad? Está el anteproyecto. Pero demoler entonces el estadio, hacer de nuevo. Demoler todo. Ahí hay que, si quiere hacerlo bien, hay que demolerlo todo. O sea, si vamos a hacer, hagamos bien. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, ¿y ese proyecto para cuándo más o menos podría ser? No, son negociaciones que no es que yo pongo fecha ni nada, ¿verdad? Eso ya depende de la gente con quien estamos negociando, y ellos son los que tienen el toro por las astas, ¿verdad? Y ahí vamos negociando, tratando de hacer una buena gestión, y la idea es no, como te digo... Pero es una empresa privada que llevaría el nombre del estadio, entonces, más o menos esa sería la cuestión, ¿o cómo es, presidente? Hay varias ideas ahí, Bruno. Estamos haciendo una ingeniería... no solamente en números, sino de forma de hacer el negocio, ¿verdad? De que esto se realice. Pero lleva tiempo, lleva tiempo. Yo aclaro bien ya ahora esto, porque no es fácil en la forma como nosotros queremos hacerlo. Claro, no, porque hacer un nuevo estadio, capacidad para 17.000 personas, y da el espacio, presidente. Sí da el espacio, inclusive al frente en el anteproyecto dan la parte comercial, no un coqueto estadio, realmente como para estar orgulloso también de eso. Mira. Y está la otra posibilidad, que estemos desesperados por gradería y hagamos la gradería y vayamos sumando a lo que tenemos, ¿verdad? Pero no es mi caso, entonces que vengan otras directivas y que hagan eso. Yo no voy a hacer eso, no quiero hacer eso. Entiendo perfectamente. Presidente, el apertura a nivel general, ¿qué te pareció? Nos relajamos. Hubo un partido que creo que subestimamos un poco a los rivales, y ahí es donde nos costó este apertura. Porque el plantel tenemos, pero de sobra, para conseguir un título, pero lastimosamente nos relajamos. ¿Te sorprendió Cerro? Me sorprendió, sí señor. Me tapó la boca. ¿Te tapó la boca? Sí, señor. Sorprendente fue lo que pasó, porque antes venían a los tumbos. Sí. Esta vez ya aseguraron, no como en aquel 2010 que estaban por encima nuestro, casi a 11 puntos creo que era, y ya estaban disfrutando el título, y nosotros hicimos esta misma campaña que ellos hicieron y logramos el campeonato, ¿verdad? 2010. Ahora aseguraron. Recién nos confirmaba el doctor Bruste y nos adelantaba que habló con la gente del Ministerio de Salud y no va a haber público en esta primera fecha, y que se va a ir viendo fecha tras fecha la situación epidemiológica de cómo se esté en la curva con respecto a la salud de la población. Enhorabuena,
pero siempre hay que cuidarse, Bruno. Está terrible este tema ahora. No, terrible. Y ahora que se está liberando como si fuera que no hay COVID, estamos equivocados. Este es el momento que más tenemos que cuidarnos. Sí. Es inevitable que deba preguntarte por el calibre, sos presidente de uno de los clubes grandes, lo que pasó con Marco Trovato. Y Bruno, resulta que yo voy a entrar en un campo donde no corresponde, ¿verdad? Le corresponde a Club Olimpia, a sus dirigentes actuales, anteriores, ellos van a calificar si sucedió o no sucedió, si realmente fue así, lamentable para el fútbol paraguayo, si no fue, entonces que se demuestre y que vea que no fue como tanto se dijo. Entonces, acá el perjudicado es el fútbol paraguayo. Por las cosas que se dicen. Claro, estamos en boca de todo el mundo. Sí, no, evidentemente. Ahora, Trovato lo que dice es que él se va a tomar todo este tiempo para limpiar su nombre y el de su familia. Aplaudo, ojalá eso consiga y verá, se desmienta todo eso. Es lo que yo quisiera que eso suceda, ¿verdad? Porque Olimpia es una institución muy grande, ¿verdad? Y entonces podamos ir para adelante, ¿verdad? Si es que se demuestra eso. Bueno, presidente, de Federico, Dani, ¿quieren hacer alguna consulta Juan Alberto, más? aparte de redes, ¿Morel está casi transferido ya para fin de año? Hasta inclusive te quería sacar la palabra casi, ojalá sea transferido. Nosotros estamos esperando eso, Federico, pero hay varios grupos y aquí se tomó una decisión también cómo de dejarlo porque queremos pelear en los dos frentes que tenemos y hacerlo en diciembre, ¿verdad? Hay varios clubes que lo quieren. Pero para diciembre ya estaría transferido. Sí. Presidente, ¿vas por una reelección? Y ya quería entregarlo, ¿no? Pero ustedes se acordarán la cantidad de directivos jóvenes que estaban metiendo, o estábamos metiendo, ¿verdad? Ese fue como un acuerdo entre directivos y referente de mucho peso aquí en el Club Guaraní, con quien yo siempre he tenido reuniones, hablado para ir haciendo esto un futuro bueno y a largo plazo para el Club Guaraní. Hemos metido varios jóvenes hace 2 años más o menos, 2 años y medio creo que, para ir formándose y poder asumir la conducción del Club Guaraní. Ellos me pidieron más tiempo. Yo ya quería entregar este fin de año, pero aún de todas maneras los mismos van a estar ahí firmes, atentos a cualquier paso al costado que dé en el siguiente periodo para que ellos puedan quedarse. Este periodo, o sea, las elecciones, ¿cuándo son en Guaraní? ¿En diciembre? Diciembre, sí, señor. ¿Y tu periodo sería por cuánto tiempo más? 4 años. 4 años más. Pero no creo, yo te digo, quiero ir preparando esto como para que queden excelentes personas, excelentes jóvenes, para que ellos ya vayan esto mejorando inclusive. Sí, señor. Bueno, se viene el torneo clausura, debutan frente a Sol de América, así que y Gusto está con campeonato, presidente, pinta bien el famoso torneo relámpago mata-mata. ¿Qué pensás del sistema del campeonato del formato? Va a estar emocionante. Para mí va a estar emocionante porque ahí sí es como la Copa Libertadores. Hacer un mal partido y te eliminan, no importa si sea grande o chico, acá vamos a ser todos iguales. Sí. Hablando de eliminatoria y Copa Libertadores y todos los torneos, ¿cómo lo viste a Paraguay? Y a lo mejor por el primer partido, hay que darle un poco más tiempo, a pesar de que no tenemos en una eliminatoria, pero creo que van a ir mejorando. ¿Esperas más de la selección? Esperaba más, sí. Estamos un poco, ¿cómo se dice? Té de naranja. Esperemos que sea que se dio esto porque solamente fue el debut y punto, ¿verdad? Ojalá. No, pero hay buenos valores, y hubo momentos buenos ahí durante el partido, así que hay esperanza. Sí, perfecto. Presidente, muchas felicidades de nuevo, 117 años de una institución realmente muy, muy gloriosa, muy meritoria, un grande de nuestro fútbol. Hoy veía imágenes un collage de fotos de la historia del Club Guaraní.
cuando se fundó, cómo se fundó, las figuras, y uno tuvo la fortuna de conocerlo a Cayetano Rey, que es me parece que es uno de los símbolos que tiene la institución. Y bueno, realmente han pasado grandes jugadores, grandes estrellas, grandes figuras, y Guaraní siempre es protagonista en el fútbol paraguayo, y ni qué decir también a nivel internacional, porque tiene unas semifinales, por ejemplo, de Copa Libertadores, algo que no es fácil, y más todavía en estos tiempos, ¿verdad? Presidente, de nuevo, muchas felicidades. ¿Querés agregar algo más a la entrevista, por favor? Un saludo especial. Realmente Guaraní con una rica historia, como está diciendo aquí en el fútbol paraguayo, Bruno. Y orgulloso de estar presidiendo, y en este momento, ¿verdad? En un momento dulce, como le dicen. Y enviarle un saludo fraternal a todos los aurineros. Muchas felicidades para todos los aurineros del país, y inclusive los que están fuera del país. Juan Alberto, ahora sí la última. La opción de Merlini la hacen válida, porque hasta noviembre tengo entendido que es 30 de noviembre, tengo entendido que es el tiempo. Estamos en eso, Federico. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. Si está en nuestra alcance, vamos a hacerlo. Pero no está fácil, presidente. Ustedes, creo que, siguiendo un poco el comportamiento de este año del Club Guaraní, nosotros estuvimos haciendo inversiones muy fuertes con relación a la compra de pase de Esterio, de Raúl Avilla, de Guillermo Benítez, hubieron otros también, creo que, y Guaraní pues no es un club comprador, Guaraní es un club vendedor, entonces todo ese esfuerzo económico también un poco nos lleva a pensar y hacer bien los números para no equivocarnos y pasarla mal el año que viene. Entonces, si está a nuestro alcance, tenemos en carpeta más o menos 3 jugadores que queremos seguir manteniendo. Y entre ellos está Merlini. Así mismo. Presidente, de nuevo felicidades, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo. Juan Alberto Acosta, presidente del Club Guaraní. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta, porque lo bueno siempre se comparte. La Actualanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. La Actualanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, pasión por la calidad. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva, llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista. Nova Mayorista, productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos, a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado.
Centro. Oficio 22.400 a 419.600. Carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Podemos profundizar el tema de selección paraguaya? Claro. Ustedes hablaban, Dani ponía el rótulo de partido más accesible que contra Perú. Sí. ¿Vos coincidiste un poco Claro, con él? después de lo del viernes, sí, de ver a Venezuela contra Colombia. Pero Colombia es un equipazo, Federico. Pero los errores de le Venezuela pegó un fueron baile. No, de acuerdo, Colombia mostró el cuadrado ahí. Yo no sé si Venezuela va, porque si vuelve a cometer este tipo de errores, es una de las primeras selecciones que ya se podrían ir apuntando como eliminadas, ¿verdad? Porque Ponerle Bolivia, ya que por todo lo que está atravesando es la primera, ¿verdad? Sí. Que no creo que tenga alguna ambición y después hay que ver a Venezuela porque organizativamente también está muy mal ellos. Qué lástima no le ganamos a Perú, ¿será? Vos sabés que te pones a pensar ahora y... Pero, sí. claro, se podía cerrar con 6. Claro, cerrar con 6. Recuerden lo que nos faltó. ¿Cuál es el siguiente combo de eliminatoria? Bolivia-Argentina, Argentina-Bolivia. Sí, Argentina-Bolivia. Argentina acá y Bolivia en La Paz. Argentina en Argentina. Claro. Argentina en la Argentina y Bolivia acá en el Defensores. Claro. Igual me parece que Argentina ya, que te lo diga Ecuador, que lo tuvo, no te digo contra las cuerdas, pero hasta el último momento en jaque. Sí, pero fíjate que es más de deseo, pues yo repito, y es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Vos le preguntaste al presidente de Libertad y al presidente de Guaraní y los dos tienen opiniones distintas a lo que ellos vieron del mismo partido. Pero acá, más allá, por eso decía, sí, tiene una incidencia importante lo que hizo el viernes contra Colombia, pero también están otros hechos objetivos, claro, porque vos ves la salida que hace para el primer gol. Argentina, perdón que te interrumpa, pero es la información. Argentina-Paraguay, me dice, probablemente en Santiago del Estero, Johnny González. Allí iba a jugar los Paraguay en la Copa América. Uno de los partidos que era un poco una de las sedes novedosas. Uruguay-Paraguay iba a jugar en la Copa América. Sí. El estadio tiene capacidad para 30.000 personas. Claro, no quiere decir nada de esto porque no va nadie, ¿verdad? Exactamente. Inclusive habría que ver si eso se mantiene, ¿no? Porque con el tema de los traslados va a ser bastante complicado. Pero en charter puede ir tranquilamente. Sí, claro. Incluso el queda más cerca. Y no, el tema de la valoración de Colombia sí, porque dos de los 3 goles de Colombia son de contragolpe. O sea, Venezuela está atacando, roban el balón y la sucesión de pases que meten Medina, que es el que reemplazó a Arias que se rompió el tobillo, 6 meses de baja para el jugador del Leverkusen, y después lo que hacen James y Cuadrado. ¿Puedo decir, tenemos un James y un Cuadrado? No tenemos. Es decir, no es una valoración directa de decir, mira cómo Colombia salió para el 1-0 cuando lo habían taponado a Machís, sino que además de lo flojo que estuvo Venezuela, hay hechos reales. No está Rondón, no está José Martínez, no está Moreno. El técnico no les conoce literalmente quiénes son sus jugadores. Y muchos te lo ven como como alguien que no. Estaban con Dudamel, estuvieron cerca de San Paoli y de la nada apareció este señor, ¿verdad? Sí. Hasta muchos lo descalifican. Estaba leyendo también que muchos decían, ¿hasta cuándo va a aguantar un europeo con el nivel de vida que hay en Venezuela en este momento? Estamos hablando con el colega que sí admitía, un poco más cauto que otros, que el hotel se queda sin aire acondicionado. Esas pequeñas cosas que hacen a la presencia de un europeo como el técnico portugués. Y sí, se le ganaba a Perú y ahora con este envión cerrar con 6 puntos hubiera sido optimísimo, como no pasaba hace mucho, pero yo insisto que con 4 puntos yo creo que Paraguay tiene una obligación de cuando menos salir a buscar mañana el partido de otra forma, ser un equipo agresivo. No tiene que de vuelta esperar a ver qué hace el rival y actuar en consecuencia a eso. ¿Y la configuración se traduce en eso que vos pedís? Sí, porque yo creo que Cachorro es mucho más agresivo que Cubas. Y Romero arrancaría titular. Con la imagen que dejó, Almirón capaz que se sienta un poco más respaldado.
Ahora el tema está por ver los laterales, ¿verdad? Que fueron grandes protagonistas ofensivos en el partido frente a Perú, y mañana quizás estemos con 1,5 en cuanto a los laterales a nivel ofensivo. Sí, porque yo creo que una mezcla, porque si vos me preguntas quién está obligado, es Venezuela el que está obligado a salir a ganar. A ver, ellos hicieron 0, nosotros tenemos 1 punto. Claro. Y, o sea, nosotros, la óptica es no, pero Venezuela está muy mal. Sí. Y ellos dirán, espera, yo a vos te saqué el último mundial. No, claro. O sea, y está encima, como me decía alguien cuando yo decía que Paraguay está encima del ranking FIFA, todo lo que quiera, pero el que siempre sueña y tiene desde el arranque la ilusión genuina de volver al mundial es Paraguay. Venezuela por su primer mundial. Claro. Por eso digo que para Paraguay también estuvimos hablando, ya que esta generación ya no es más una generación joven, que ya no es una generación que se diga, bueno, que madure la próxima eliminatoria. No, esta es la eliminatoria para los Almirón, Romero, Gustavo Gómez, Balbuena, Junior Alonso, jugadores que valen millones de dólares, que son figuras en sus clubes. Y bueno, me parece que desde ahí nace también una presión, más allá de coincidir que Venezuela se juega el tema de terminar con 3 puntos de combo, pero para Paraguay hay una presión grande porque es un equipo que estuvo muy cerca de ganar una gran cantidad de partidos y generalmente los empató, los perdió. Entonces también está ese tipo de trauma que hablamos de un equipo que siente mucho la adversidad, por eso parecía que tocaba el cielo cuando lo da vuelta, como recordó Junior, y otra vez fue la misma historia. Ese es el temor que uno tiene y que sería bueno que se lo despoje en Venezuela, ¿verdad? Claro, por eso yo quiero que se entienda cuando hablo de mayor accesibilidad es en comparación a lo de Perú, porque Perú es un equipo, y uno hasta se ríe cuando dice, no, enfrentó al peor Perú. Demasiado fácil es, o sea, cuando el otro no está a la altura es el peor, y cuando vos no pasa. Pero Perú no es la misma de la Copa América y la que fue al Mundial. O sea, ¿cuánto tuvo que ver Paraguay? Yo creo que era ganable ese partido, ¿verdad? Porque Perú a lo mejor... Pero ahí volvemos. ¿Hizo Paraguay mérito para ganar? Yo te iba a decir que en realidad no. Para mí el empate le queda bien a ese resultado. Entonces, yo te entendería si Paraguay hizo todo el gasto, convertimos en figura a Gallese. No. Gallese tuvo la de Lescano y esa de Hernán Pérez y la de Villasanti, que son todas atajadas que si no atajas en realidad quedas como el villano de la película. O sea, no es proyectar un escenario ideal. Voy nomás a que para mí mañana el obligado a salir a como el famoso como sea es Venezuela. Yo creo que Paraguay tiene que ser inteligente desde jugar también con la desesperación del rival. Ese, por ejemplo, el elemento que no hubo el jueves. El jueves, más allá de los pergaminos de Perú y las bajas que tenía el equipo de Gareca, uno sabía que el que estaba necesitaba ser protagonista era Paraguay y fue protagonista, no resolvió bien, por eso, a pesar de tener tanta posesión, tuvimos muy pocas chances de gol. O sea, no es que yo mañana abongo para que Paraguay otra vez le saque el 70% de la posesión y le esté cacoteando, porque no creo. Ahora, por eso mencionaba, a mí me gustaría lo de Escobar, comprendiendo el partido que hizo Beto Espínola. Si también por en el izquierda juego había un mira que si los venezolanos tienen 2 torres como centrales, toscos ambos, de muy pocos técnicos, en un eventual ataque de pelota parada pueden convertirse en algo peligroso. Sí, claro. Y ahí Escobar puede dar una mano, que lo hablamos antes del partido contra Perú, sigue siendo déficit para Paraguay la pelota parada, y si le suma distracciones más todavía. Y Escobar es un muy buen cabeceador. Claro, y es más, si Berizzo fuese un técnico que practicara más, por ejemplo, la línea de 3, tranquilamente, para que entre Fabián Balbuena, adelantar un poco a los carrileros, porque Paraguay ha tenido déficit en el juego aéreo. Qué raro que nos sacó de... Bueno, él se despegó de Bielsa mucho, ¿verdad? Pero... Sí. Línea de 3, porque mira que tenemos... Robert Roja, por ejemplo, ideal para la línea de 3. Claro, como un el stopper rápido, a la derecha. Sí. ¿Verdad? Y los laterales pueden ser carrileros. Claro. De hecho, hablamos que tiene más bondades ofensivas que defensivas. Raro que no cumplió ese dibujo que le gusta mucho a Sampaoli también utilizar. Y hay jugadores como de Paraguay, que Robert, Albazen River, Junior creo que debe tener alguna práctica con Sampaoli también, debe tener en este momento. O sea, jugadores que no van a sentir ese tema, como alguna vez con Carlos Jaras ayer, aquel equipo de los Juegos Olímpicos era con línea de 3 también. Sí, por eso, o sea, yo creo que yo no quiero caer en que
es un desastre Venezuela. No, y mañana vamos a... No, o sea, me parece que no ha cambiado ese escenario de que Venezuela es el obligado. Lo que sí digo es, no es que nosotros somos un desastre para que nos colguemos el travesaño y veamos esa pelota distinta para que Almirón corra 50 metros. Está. Y no salgamos de vuelta con el tema. Mira qué buen que tiene Venezuela, esperar qué hacen ellos. Por eso, cuando yo hablo que hay que salir a apretarlo, respetando la localía y un equipo que se juega una ficha muy importante, es que justamente eso, no tener parsimonia, no ser un equipo espectador y ver confiar en algún contragolpe, la corrida de Almirón, de uno de los mellizos. Eso es lo que uno no quiere, que se pelee palmo a palmo, decir acá estamos, mitad de la cancha, la pelota. Sí, por eso, a ver, suponiendo que es Tony el que arranque, ya Tony que vaya a presionar a uno de los dos zagueros, si es Villasanti el que va a jugar por delante de Cachorro, entre los dos volantes que van a estar por delante de Gastón Jiménez, que vaya con Rincón, que Cachorro vaya con Herrera, que Jiménez tenga ese pase distinto para habilitar a Almirón, a Ángel, a propio Blas Rivero. Claro, entonces... Que Cachorro Villasanti se preocupen por las pelotas que están cerca de los rebotes cerca del área venezolana, ¿verdad? Sí. Porque que se remate al arco. Eso hizo bien Paraguay contra Perú y habíamos destacado. O sea, Paraguay recuperó muchísimas pelotas en campo peruano. Sí. Yo no sé si va a ser tan alta la presión mañana, pero lo ideal sería que Venezuela no te venga, porque reitero, me parece que Rincón es el distinto en ese equipo, desde lo que es el juego, y por eso creo que la presencia de Villasanti con Cachorro Sánchez va a ayudar para que ellos practiquen el fútbol que no sienten. Si ganamos mañana el partido, o sea, van a ser 4 de 6, no está tan mal. No, está lindo. O sea, es como que hayas ganado de local y hayas empatado de visitante. Claro. ¿Verdad? La eliminatoria pasada arrancamos... Porque si yo te decía antes, vamos a suponer nomás Federico, perdón. Sí. Yo te decía, firmame en un papel 4 puntos y vamos a hacer la... Sí. ¿Cómo se llama? La discriminación como vos quieras. Claro. Tres contra Perú acá, 1 contra Venezuela igual, ¿no? Te agarraba igual. O empate contra Perú, que es una selección más potente, y una victoria contra Venezuela. Claro. ¿Verdad? Firmo. Con el Tata arrancamos 4 de 6, Perú y Uruguay. Con Ramón... 4 de 6. ¿Por qué? ¿Cuál fue el segundo partido? El segundo no fue Argentina acá. Argentina acá, 4 de 6. El que dio a la fallada. También 4 de 6. Habíamos entonces ganado en Venezuela y acá empatamos 0-0. Bueno, está bien, y fue un buen arranque aquel. Sí. Porque, estamos hablando de un equipo que creo que de local hizo 5 puntos de Paraguay el año pasado. Históricamente nunca pudimos hacer CS porque nunca ganábamos en Lima. Siempre arrancábamos perdiendo en Lima. O sea, saco lo de Francia 98 porque se jugaba con el mismo formato, pero otra cantidad de equipos. Aparte, Paraguay para Francia 98 fue 3 veces seguida visitante. Claro, y no se jugaba tan... contra Colombia, Uruguay... Colombia jugamos el día acá que iba y Argentina, nada más y nada menos. Claro, abril, y en el Centenario jugamos en junio, y en Buenos Aires jugamos en septiembre. Contra Chile acá jugamos en noviembre, o sea, era otro calendario. Totalmente. Entonces, desde que se instaló, siempre arrancábamos en Lima y siempre perdíamos, salvo con Tata, que el resultado fue el empate. Y después Chiqui perdió allá y acá empatamos sobre la hora contra Uruguay. Y después vamos al mismo formato y nuevo calendario que fue lo de Ramón, Venezuela allá, donde ganamos. Y acá contra Argentina fue un 0-0. O sea, nunca hicimos más de 4. No, hay que ver cómo queda, Perú, cómo queda Ecuador. Ambos reciben a 2 equipos que ganaron, que son nuestros partners, nuestros rivales. Lo que recién discutíamos con Bruno es que hasta la valoración puede ser posterior de acuerdo a lo que se hizo. ¿A qué voy? Si Perú saca un gran resultado contra Brasil, la gente va a valorar mucho el punto que se logró. Ahora, si Brasil va a Lima y gana 3-0, van a decir, y a este equipo es lo que no le pudimos ganar. O sea, tipo Delfín. Que era este equipo no se le pudo ganar y después le ganó defensa y volvió a ser peligroso. Claro. Todo se valora de acuerdo al resultado hasta de un tercer partido. Fíjate, o sea, ya que vos citás eso, ¿cuánta gente dijo, no, Olimpia perdió 2 puntos en Ecuador? Dicen, sí. Nada que ver. Y resulta si tu rival directo perdió allí. Resulta que Delfín termina salvando la supervivencia de Olimpia. Pero a ver, y vos decís, ¿y quién es lo que ganó allí? Y ganó el que les ganó a todos de visitante, que fue Santos. O sea, entonces es una cuestión de cálculo. Lo mismo va a ocurrir. Si Colombia
va a Chile y le gana al equipo de Rueda, van a decir, no, pero Venezuela no era que Venezuela era tan flojo como se vio en ese primer, sino que Colombia es un equipazo. Entonces yo creo que también se va a utilizar ese resultado. Por eso va a ser interesante. En la previa uno dice, mira, yo veo esta fortaleza de Venezuela y esta debilidad de nuestro Así es, mañana. Para mí la fortaleza de Venezuela es el medio campo. Muy buen toque, cambio de ritmo, metió una pelota en el palo cuando estaba 2-0 el partido todavía. Sí. Y la gran debilidad es la defensa. A alguien que vio el partido de Paraguay y le preguntan, un extranjero, debilidad o fortaleza de Paraguay, ¿por dónde vamos? Yo creo que la debilidad pasa por la defensa. Los errores defensivos, ¿no? Gustavo Gómez que no son de todo el partido, no, pero que son de aquellos que sirven para hacerle goles, ¿se entiende? Son segundos fatales, una defensa con segundos fatales. Quizá es un consuelo, ¿no? Cuando voy a decir, y fueron desatenciones. Sí. Que es más... Pero que la hay siempre. Claro que... Acordate, ¿cómo se llama el serbio que no hizo el gol sobre la hora? Mitrovic. La otra dice Mitrovic, exactamente, es la misma cosa. Sobre la hora, un partido de Paraguay, hasta merecía ganar, lo termina perdiendo sobre la hora por un error, claro, grosso. Otra vez en el juego aéreo. A la hora después el tema de la fortaleza, reitero, un equipo de mucha posesión, un equipo que buscó hacia adelante y ahí uno choca con la otra debilidad del otro costado o de la otra punta. O sea, Paraguay finalizó muy mal. Si vos 2/3 de tus centros los desperdiciás como ocurrió por la banda izquierda entre Rivero y Hernán Pérez, no habla muy bien. Entonces, y si uno de los pocos centros que llegó, Miguel Almirón, no supo si controlarla o pegarle, que fue esa jugada hacia sur, allí entonces se explica por qué Paraguay, a pesar de tanta posesión, no convirtió en figura a Pedro Valleza. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculars y heladeras, todos con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de tu acondicionador de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencia de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicito un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Estamos con el colega Sandro Barbosa, colega de la TV Band de Brasil. Sandro, ¿cómo estás? Muy bien. Un Todo saludo tranquilo. a todos los oyentes de Radio ABC de Paraguay. Bueno, Sandro, te molestábamos por lo siguiente. Veíamos un poco y nos informábamos con respecto a
a publicaciones, a información que manejás con respecto al tema selección, al tema Chiqui Arce, Palmeiras, que fue técnico en la selección, campeón con Cerro ahora, y que lo buscaría Palmeiras, está viendo la posibilidad de contratarlo. ¿Eso es correcto, Sandro? Mira, Bruno, la situación hoy es la siguiente. Los aficionados de Palmeiras, que es la más grande equipo de Brasil, el equipo que más ganó los títulos del campeonato brasileño, no están satisfechos con el técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo ganó cerca de un mes atrás la competición del campeonato regional, que era un campeonato paulista, del estado de São Paulo. Pero que está ahí el desempeño de Palmeiras, a pesar de estar muy bien en la Copa Libertadores de América, no está satisfaciendo los aficionados de Palmeiras. Por causa de esto, los aficionados piensan, y la directoría de Palmeiras estudia cambiar el comando técnico del equipo del Palmeiras. Y el nombre de Arce es un nombre que agrada muy los aficionados de Palmeiras y también algunos miembros de la dirección de Palmeiras, porque a poco tiempo, dirigiendo la equipo de Cerro Porteño, Arce consiguió conquistar el título del Paraguay. Y hay una relación muy buena entre los aficionados de Palmeiras, la dirección del Palmeiras, con Arce, que jugó durante muy tiempo, entre los años de 1998 y los años de 2002, aquí en Palmeiras, y era un ídolo para los aficionados de Palmeiras. Claro, es un ídolo. Recuerdo que fue campeón de la Copa Libertadores con el Palmeiras, fue campeón con Gremio también, y ya creo que a esta altura, yo recuerdo tiempo atrás Chiqui Arce mismo nos confirmó que Palmeiras lo quiso llevar en su momento, pero que él no aceptó, consideró que todavía no tenía a lo mejor la madurez o no quería irse en ese momento, pero hoy te puedo decir que Arce ha crecido y ha madurado muchísimo, ¿verdad, Federico? Un poco para comentarle esto a Sandro. Claro, entre títulos y recordemos que dirigió ya 2 eliminatorias a Paraguay. Lo que te quería preguntar, Sandro, ¿no se despidió todavía a Luxemburgo? ¿Se le da un partido más? Sí, hoy durante todo el fin de semana, Luxemburgo estuvo en contacto con los dirigentes de Palmeiras. En medio de semana, Palmeiras va a jugar con la equipo de Curitiba. Pero que la situación de Luxemburgo dentro de los Palmeiras no es confortable. Hoy te digo que Luxemburgo es el comandante de Palmeiras, pero no puedo decir que mañana se continuará. En este caso, la directoría de Palmeiras piensa en un técnico internacional. Una de las personas que pueden ser elegidas por la dirección sería Arce, que hoy ya está más maduro para dirigir el Palmeiras. Arce sabe muy bien que los aficionados de Palmeiras son exigentes, quieren un cambio, mas quieren que el Palmeiras mantenga el fútbol, que sea un fútbol con los atacantes, con los avanzados, haciendo muchos goles. Y esta es la principal característica que los aficionados del Palmeiras quieren. Los últimos años han sido muy buenos para el equipo del Palmeiras. El Palmeiras ganó 2 veces el campeonato brasileño, ganó una vez el campeonato, la Copa de Brasil, y también ganó recientemente, en este año 2020, a Florida Cup, un torneo internacional que se realizó en Estados Unidos, y también el campeonato regional, que es el campeonato paulista. Por eso, Chiqui Arce es un nombre que los directores del Palmeiras, el cuerpo directivo del Palmeiras, piensan caso Luxemburgo no permanezca como técnico de la Sociedad Esportiva Palmeiras.
Está correcto. Bueno, veremos qué pasa, Sandro. Fecha decisiva entonces para Vanderlei en Palmeiras y Chiqui Asoma. Gracias, Sandro, muy amable. Gracias a todos ustedes. Les pido disculpas porque mi español no es muy bueno, mas acredito que los oyentes de la radio ABC consiguieron comprender alguna cosita que tenía hablado con ustedes. Sí, no, se entendió muy bien. Gracias, gracias, Sandro, muy amable. Gracias a todos ustedes. Adiós, adiós. Sandro Barbosa, colega de Radio Van, de TV Van. Bueno, y ¿será que Chiqui deja? No creo, ¿no? Yo creo que iría hasta fin de año, si es que en todo caso Palmeiras lo busca ahora, ¿verdad? Porque Claro, Chiqui no es de no. romper los contratos, de dejar los procesos, ¿verdad? Aparte está justamente eso, está con una semilla muy importante en Cerro Porteño en el proceso, justo ahora que hay una tranquilidad, que hay satisfacción por el fútbol que tuvo el equipo en el último título. Palmeiras está con la tentación de la Copa Libertadores, pero también es un equipo que se desangró, que varias figuras del año pasado ya no están, y que también ha tenido un cambio bastante importante en cuanto a los técnicos, desde Scolari, con lo que fue económicamente, así que no lo veo darse como para aceptar ahora, justamente a mitad de camino, algún eventual ofrecimiento de el Palmeiras de Brasil. Dicho sea de paso, el Cruzeiro estaba viendo muy mal en el torneo de la segunda división de Brasil, está en los últimos puestos, y hasta despidió a su técnico también, el equipo donde fue a jugar Raúl Cáceres. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Ginfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a www.shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Viví todos los partidos de la Copa de Primera como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nueva hierba cuña guapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos Claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-2128-9000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió menos. Esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. En Asisa llevamos más de 100 años haciendo lo que mejor sabemos. ¿Estás buscando un vehículo? Acércate a los expertos en Chevrolet en Asunción y en Santa Rita. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales o visítanos en www.asisa.com.py. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortis.
Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Juanma, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Saludos para todos. Excelente, excelente. Bueno, a ver, lo de Cerro Porteño. ¿Escuchaste lo de Chiqui Arce, no? Sí, totalmente. Una información que Wilson lo compartía en el grupo y que también estuvimos escuchando el seguimiento. Pero habrá que ver. Cerro Porteño que sigue trabajando de cara al torneo clausura y no sé, al menos con los antecedentes de Francisco Arce no es de dejar los proyectos a mitad de camino. No, ¿verdad? No. Tiene incluso el antecedente que cuando Cerro lo buscó, estando él en General Díaz, él había rechazado Cerro Porteño justamente porque recién tenía 2 meses de trabajo en el equipo del kilómetro 12 de Luque. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo viene la marcha con Cerro Porteño que debuta ya el domingo en el campeonato? Sí, señor, domingo contra el Sportivo Luqueño, 20-15 en la Nueva Olla. Está todo de manera normal, se van desarrollando los entrenamientos, arrancó la semana pasada, el día miércoles específicamente, y trabaja el plantel en Barrio Obrero. Obviamente Cerro Porteño prácticamente con medio equipo en la selección, por la ausencia de Alberto Espínola, Santiago Arzamendia, que se va a perder también la primera fecha por haber dado positivo la semana pasada el COVID, incluso hay que ver cómo llega para la segunda, y después el mediocampo prácticamente titular, a ello también lo incluimos a Juan Patiño, así que se va desarrollando de manera normal la puesta a punto, los ajustes físicos más que todo, más puesta a punto, después de haber tenido un grupo 10 días de vacaciones, de días libres, por llamarlo de alguna manera, y otro grupo que terminó el campeonato apenas 3 días de descanso, así que todo normal en Barrio Obrero, aguardando ya lo que va a ser el debut del día domingo ante el Sportivo Luqueño. ¿Están todos habilitados? Sí, justamente iba a mencionar eso, lo de Alexis Duarte, que llevó su quinta amarilla en la última fecha de la apertura, pero lo explicaba Michel Sánchez, que ese tipo de suspensiones no corre para el siguiente torneo, es decir, que está habilitado Alexis Duarte para jugar el partido del domingo contra el Sportivo Luqueño. Después no tiene suspendido Cerro Porteño, hay que decir que promocionó 3 juveniles nuevos, Francisco Arce, para este segundo campeonato del año. En realidad 4, porque desde la confirmación del caso positivo de Arzamendia, subió Daniel Rivas al plantel principal, aquel chico que había aparecido con Miguel Ángel Russo el año pasado. Después están también Julio Báez, un futbolista que ya tiene minutos en primera división, Damián Bobadilla, el hijo de Aldo Bobadilla, que hasta aquí no ha debutado en primera, y también una novedad. Y este nombre le va a sonar conocido porque incluso tiene un familiar, un pariente que es de las inferiores de Olimpia. De hecho, que él también viene de las inferiores de Olimpia, o mejor dicho, tiene un pasado en las inferiores de Olimpia. Llegó a estar en una pretemporada del plantel principal del equipo decano, y a partir de esta temporada se sumó a Cerro Porteño. Estamos hablando del delantero Robert Morales, 21 años para él, repito, de las inferiores de Olimpia. Él queda libre a comienzo de este año, creo que ya a comienzo de este año 2020, incluso tuvo una pasantía como una especie de prueba de Cruz Azul, no le fue muy bien, cayó lo de la pandemia, quedó libre como futbolista profesional, y hace unos meses está trabajando en el plantel de reserva del Club Cerro Porteño, el delantero, repetimos, y Francisco Arce lo promocionó ahora para sumarse al plantel principal del Club Cerro Porteño. Bueno, gracias Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos. Adiós. Mañana estamos con todas las eliminatorias. Mañana transmitimos el partido Venezuela-Paraguay a través de la radio más potente del país, ABC 730M. La albirroja quiere festejar su primera victoria con Vino Tinto. Paraguay visita Venezuela en Mérida. Este martes, 19 horas, relata Bruno Ramón. Se desvía hasta el gol, tiró. Comentan Federico Arias. La vieja y querida pelota parada de Paraguay.
ese recurso que siempre nos acompañó a las grandes victorias. Y Daniel Chun. Cada grito en cada hogar a lo largo y lo ancho del país, porque hacía cuánto tiempo que no gritábamos un gol de esta naturaleza. Venezuela, Paraguay. Eliminatorias Qatar 2022. Toda la previa desde las 17 horas por ABC 7:30 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar, ¿ya cumplimos con todos? Con todos, Bruno. Muchas gracias, muy amable. 1903 se funda el Club Guaraní, 117 años. 1917 nace Roque Gastón Máspoli, arquero del Maracanazo, Sí, señor. campeón del mundo. En 1950 también estuvo en el cuarto puesto en el Mundial 1954 con Peñarol, fue múltiple campeón como jugador y entrenador, logró la Libertadores y la Intercontinental en 1966 en la final ante el Real Madrid. Roque Gastón Máspoli no llegó a venir a Paraguay. No, él fue Porque mira técnico. que vinieron muchos uruguayos. No. exitosos. Él fue técnico de la selección cuando aún nada está mal Uruguay. Paraguay le gana acá. Rumbo a Francia 98, lo llamaban de urgencia y él dirigió. Y después, unos años después, vino para ser homenajeado. Me acuerdo que con Cristian Marico le hicimos una linda nota, hablando de Maracanazo, un señor que tenía más de 80 años, pero se acordaba muy lúcido de Maracanazo, un capo Roque Gastón Máspoli, que unos años después de aquel homenaje en el año 2000, falleció. Mira vos. 1974, César Luis Menotti, un día como hoy, 12 de octubre, debutó como entrenador de la selección argentina. Fue en el Estadio Monumental, empate 1-1 ante España. Luego Menotti se consagraría campeón mundial 1978 y campeón del mundo juvenil en Japón 1979. 1916 se funda el Club América de México. 2003, Michael Schumacher quebró el récord de Juan Manuel Fangio y se transformó en el piloto más ganador de la Fórmula 1 al conquistar su 6º título. Le alcanzó con un 8º puesto en el Gran Premio de Suzuka en Japón para ser campeón. Él tiene 7 títulos en su haber, ¿verdad? Schumacher sí. Schumacher sí, este fue su 6º. Sí. Mira un poco, y las vueltas de la vida, ¿no? Hoy está todavía sin recuperarse. Nadal ganó fin de semana el Roland Garros. Los Ángeles Lakers, campeón de la Número NBA. 13. Schumacher ayer una imagen muy emotiva, ¿no? El hijo dándole el casco a Hamilton porque ahora Lewis Hamilton le igualó a Schumacher. Probablemente lo va a pasar y ahí el hijo dándole el hijo de Schumacher dándole el casco al inglés. 1935 nació el tenor italiano Luciano Pavarotti, uno de los más destacados a nivel mundial. ¿Vive todavía este señor o quién fue el que...? Uno de los tenores ya murió. Pavarotti ya murió, ¿verdad? Sí. Ya murió, nos dejó, ¿verdad? Bueno, Santoral, Nuestra Señora del Pilar, Eustaquio. Mira que femenino me ve fuerte, Sí. Y Maximiliano. ¿Va Miguel? Yo dice nada más de mundo Miguelito, o sea. Intercalado. Ahí va bien. sospechoso nada aquí lo pago. Batería MMT, viene. Psicología, nada, bueno, y por ahora. Ahí está Miguelito, nuestro compañero de trabajo. Sí, ya está. Como si después una... se tejieron varias dudas en torno unos cuantos días sospechosos, sí. Vos ahora ya no pasaste tu trabajo, ya los muchachos. 16 días exactamente. ¿Qué pasa acá? Dicen los muchachos. Bueno, nos vamos, señores. Buenas tardes, gracias por la atención. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Asisa, con más de 100 años, quien más sabe de Chevrolet, presenta
Hora de noticias. Noticias nacionales. Familia Urbieta pide reabrir canal de negociación. Las hijas de Félix Urbieta pidieron este lunes la mediación de organismos internacionales, políticos o representantes de la Iglesia para que ayuden a reabrir un canal de negociación para el pago del dinero exigido por los criminales para liberar a su padre, secuestrado hace exactamente 4 años, el 12 de octubre de 2016. Recordó que la última comunicación que tuvo con los secuestradores fue entre enero y febrero de 2017. Lo que pasa en el mundo. Los desastres climáticos aumentaron en un 80% en el siglo XXI. El mundo sufrió 6.681 desastres naturales relacionados con el clima en las 2 primeras décadas del siglo XXI, un aumento del 80% con respecto a los 3.656 registrados en los últimos 20 años del siglo XX. Así lo indica hoy un estudio de la ONU. La investigación muestra que entre 2000 y 2019 murieron 1.23 millones de personas en desastres naturales que afectaron a 4.200 millones de personas. Temperatura en Asunción 36 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. Asisa, con más de 100 años, quien más sabe de Chevrolet, presentó Hora de Noticias. En Asisa llevamos más de 100 años haciendo lo mejor que sabemos. Aprovecha la promo que Asisa tiene con el Banco Familiar y llévate tu 0 kilómetro al mejor precio. No dejes pasar esta oportunidad. Y para adquirir repuestos originales o programar tu próximo service, agenda una cita con los expertos en Chevrolet. En Asunción al 0974 85 6202 y en Santa Rita al 0972 65 28 72. Seguinos en nuestras redes sociales o visitanos en www.asisa.com.py. Asisa, con más de 100 años, quien más sabe de Chevrolet. ABC Cardinal 7:30 AM. Periodísticamente es presentado por Bancop, un banco con raíces. Auspicia Copetrol, vamos. Bixa, detrás de cada persona